Pues mira, esto es súper sencillo. En cuanto os lo cuentes que vais a convertiros en unos profesionales de la gastronomía burgalesa, tú lo primero que tienes que hacer es sacar una sartén, la mejor que tengas, y le echas una gotita de aceite. No te pases con el aceite, Alain. Virgen extra, Toda la ¿no? que te estás cuidando, pues ya sabes que abusar del aceite no es muy bueno. Cierto es. Y mientras se está calentando la sartén, tú vas partiéndolo en rodajas. La morcilla entera. En rodajas, ni muy finas, pero tampoco muy gruesas. Y Se está poniendo complicado esto. las vas echando en la sartén. Cuando ya esté caliente, lo echas en la sartén. Y mientras se va haciendo esa morcilla, mientras se va friendo, pues tú lo que haces es coger 2 o 3 huevos, depende del hambre que tengas, Ok. y los echas en la sartén también. Vamos a hacer un revuelto. Hacemos un revuelto con la morcilla. ¿Y sabes qué es lo que le da ya el toque? Si os Cuéntame. gustan los pimientos, echas Uf. unos pimientos asados Tremendo. y te queda una ración para cenar de morcilla de Burgos Buah. riquísima. Pero para desayunar incluso, ¿eh? Esto... Para desayunar, bueno. Si también, quieres empezar el día ahí también. por todo lo alto... La morcilla pega con todo, tío. Hay hasta tortilla de patata con morcilla, tío. Cierto es, cierto es. Ongi etorri, Paradoxara, muy bienvenidos, muy bienvenidas a Paradoxa Podcast. En este 10º episodio, Joseba, ¿estás preparado? Estoy muy preparado. ¿Estás bien? ¿Estás relajado? Estoy estupendo. Ya tenía ganas de que llegara este día, macho. La verdad que ¿quién nos iba a decir que íbamos a llegar al episodio número 10? Cuando empezamos ahí hace un año y medio. Pero bueno, estamos muy contentos. Sí, y muy agradecidos, la verdad, por la acogida. ¿Y qué te iba a decir? Mañana incluso tenemos elecciones aquí en España. ¿Sí? ¿Tienes ya tu voto preparado? La verdad que no. Yo creo que mañana hay que improvisar ahí, mañana llegar y votar a lo que nos surja. Tengo tan preparado el voto de mañana como el episodio de hoy. Perfecto, me encanta. Pues vamos a ir adelante con ello. Pero hay algo raro hoy en este programa. O sea, te veo aquí a mi derecha presidiendo. Está todo un poco extraño. Yo me siento un poco fuera de lugar. Fuera de lugar. Siento una presencia, claro. Y no es la del espíritu. Y como que viene desde fuera, ¿no? Fuera de País Vasco. Hay algo aquí que nos está, no sé si perturbando. Bueno, no, tenemos el privilegio y el honor de tener a un burgalés de primera talla. Aquí tenemos a don Pablo Zaldívar. Muy buenas, Pablo. Muy buenas, Pablo. Muchas gracias. Bueno, una aclaración. Yo vengo aquí representación burgalesa, pero también he de decir que tengo el apellido más vasco de esta mesa. Ciertamente, que... exactamente, porque aquí hay que Prieto y gallego. O sea, el mío es que, vamos, no lo puedo disimular. Zaldívar, sí, señor. Pero bueno, estoy muy orgulloso de poder estar aquí. Estoy muy, muy contento. He de decir también que estaban convencidos en Burgos de que me pagabais para hacer promoción allí. Y yo creo que después de esto es que ya es una causa perdida. Es que ya no les voy a convencer de lo contrario. No hay manera, ¿no? No hay presupuesto. Aquí el que viene pierde dinero. O sea, el que viene pierde dinero. Igual totalmente. tenéis que plantearos en ponerme en nómina, ¿no? Hay que ponerte en nómina. Ojo, pero eres el primer invitado que está aquí en esta mesa. Sí, hombre, yo sí que he visto que no soy el primer invitado. Porque estuvo antes en San Pedro. Es verdad. Y ahora me habéis invitado a mí. La cosa no habla muy bien de cómo se está yendo el podcast, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Bueno, hemos tenido a San Pedro, hemos tenido al Papa, ahora tenemos a San Pablo. Eso es. Hombre, porque aquí también somos un poco paulinos. Un poco pegándola todo. Sí. Nos gusta. Bueno, ¿y por qué hemos invitado a Pablo? Una de las razones importantes, Joseba. Cuéntanos. Sí, hay una razón muy importante para que Pablo Zaldívar esté hoy con nosotros. Y es que Pablo fue el culpable de que estemos aquí grabando Paradoxa. En este mismo salón, hace ya... año y medio. Sí. En noviembre, Pablo tuvo a bien decir de repente... Estamos aquí cenando, ¿no? Estamos aquí de risas y de repente Pablo soltó... Oye, ¿y por qué no grabáis un podcast? Exactamente. Y nos quedamos así. Qué pereza, sabía yo que iba a tener tanto poder de convicción. No. A ver, es que a dos vascos les picas un poco y ya... No hace falta más. O sea... No hace falta más. Y la cosa quedó como en el aire, pero no sé si fue un mes después o algo así que
que me levanté por la mañana y te dije, Alain, escribiste ¿hacemos un podcast? y ya está. A partir de ahí ya todo es Lo historia. demás es historia, Así ¿no? que- Eso se suele historia, decir. Exactamente. Y no había otro invitado que pudiera tener el privilegio de estar aquí por primera vez que tú. Hombre, yo he sido un poco el creador, ¿no? Se podría Exactamente, decir. exactamente. En cuanto cobremos algo, habrá que dártelo. Era o poner mi nombre al podcast o invitarme al 10º capítulo. Exactamente. Era- Había que una de las elegir. dos cosas. Era una de las dos cosas. No, pero sí, estamos muy contentos. Y bueno, cuéntanos, Pablo, un poco quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues yo, ya sabéis, como habéis dicho antes, estoy en Burgos, pertenezco a una iglesia de IECUA, llamamos, y la verdad es que hay un grupo de jóvenes bastante grande que estamos con muchas Ujú. ganas de hacer muchas cosas y bueno, la gente no solo está llena de jóvenes, sino que la gente adulta tiene un espíritu también muy Muy Sí, juvenil. De hecho- y también están muy animados. Damos Y- fe de ello, ¿verdad? Sí, lo Sí, hemos experimentado. Hemos experimentado. Estaba allí, ¿no? Tuvimos Podéis la comprobarlo. oportunidad de estar con vosotros. Invitasteis Sí. a Joseba a vuestro campamento. Exactamente. Y la verdad que vinimos muy impactados Estuvo muy positivamente. Una Sí experiencia que muy, dejó muy huella. buena. De hecho, ahora que dices lo de la fuerza, ¿no? Que hay del grupo de jóvenes y demás, he visto que ahora en redes estáis con un proyecto nuevo que tiene que ver con la cultura, el arte. Cuéntanos, Sí. Pablo. Cuéntanos Pues a un poquito. nivel iglesia llevamos varios eventos realizando y tenemos también varios proyectos en mente, muchas ideas y queríamos tener una plataforma para unificar todos esos proyectos y aparte darles visibilidad y promocionarles y demás. Y se llama, seguro que lo habéis visto por redes, Baliza. Baliza. Sí, ahí vamos a anunciar conciertos, conferencias y cualquier tipo de evento que se nos Ojo. ocurra. Y bueno, gracias a Baliza, pues queremos ser luz entre este diálogo que hay entre la fe y la cultura Ujú. en nuestra ciudad Muy y guay. alrededores, Muy como guay. Bilbao. Ojo. Tiene muy buena pinta, tiene Sí, muy buena sí, sí, pinta. sí. Las cosas que hemos visto, la verdad que... Sí, el último tema este que habéis grabado, la verdad es que muy guay escucharlo. Increíbles. Bueno, y hoy es un episodio especial, primero porque está Pablo con nosotros, pero también queríamos hacer algo diferente, Buenísimo. algo que se salga de la norma. Entonces, cuéntanos, Joseba, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues como ya habréis visto en redes, lo de hoy es un especial de preguntas y respuestas. Hemos recopilado las preguntas que la gente nos ha mandado. Han llegado unas 42 en total, o sea que gracias a todos y cada una de las que os habéis tomado el tiempo de pensarlas y mandarlas. Pero claro, no íbamos a contestar las 42 preguntas, así que lo que hemos hecho es hacer una selección, concretamente de 20, y hemos traído, como no, otro dado. Ya con Alex San Pedro tuvimos un dado de 10 y esta vez tenemos un dado de 20, estos dados de rol, que te lo voy a entregar, Pablo, para que puedas hacer el honor de tirarlo y ver qué es lo que la providencia nos depara. Qué gran responsabilidad, ¿eh? El dado. ¿Cómo te sientes? Bien, yo creo. Poderoso. ¿Esto se le puede llamar azar o O providencia, sí, como cada quieras. uno providencia? Bueno, como quiera. igual me tengo que apoyar en Martin Luther King, ¿no? Perfecto, Para- es un buen apoyo, yo creo. Sí, ¿no? Sí. Ahí en su cabeza. Más que nada porque voy a tirar con la derecha, yo soy zurdo Uf, cerrado. Puede pasar de todo, ¿no? Todavía Uf, puedes- qué peligro, qué peligro. Prepárense, cuidado con la cámara, por favor. Vale. ¿Y empezamos así, sin anestesia? Así, sin anestesia, lo único decir y recordar que como es el 10º episodio, lo que vamos a hacer son 10 tiradas. Ah, cierto, es Vamos a verdad. hacer 10 tiraditas y con esas cerramos. Eso A es. lo mejor hay alguna de propina, ya veremos. Bueno, vamos a... Una tirada por episodio. Exactamente. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Venga, vamos allá. A ver. Número 6. Número 6. ¿Estáis preparados? Léenos. Vamos allá. ¿Por qué la gente es tan reacia a creer en Dios actualmente? ¿Habéis creído desde siempre en Dios? ¿Por qué no ser ateo? Buena pregunta para empezar, ¿no? La verdad es que es muy buena pregunta. Así profundas, como nos gusta en ¿Por Paradoxa. Sí, qué no sí, ser sí. ateo, Alain? Para entrar ahí en... Buena pregunta. En temita. La verdad que, bueno, son realmente 3 preguntas, ¿no? Podríamos empezar respondiendo quizás la primera, ¿no? ¿Por qué la gente es tan reacia a creer en Dios, ¿no? Hoy día. Ujú. Bueno, yo creo que una respuesta que hay que dar a esa pregunta es la realidad de nuestra sociedad, ¿no? O sea, vivimos una sociedad secularizada en principio. Una sociedad secularizada en la que Dios no está presente como algo evidente. Y eso hace que en muchos sentidos la realidad de Dios para muchas personas sea algo que ni conciben, ni se les pasa por la cabeza, ¿no? Al final hemos cambiado, ¿no?, de paradigma en nuestra sociedad, de un catolicismo impuesto, donde nadie se planteaba el que Dios no pudiera ni existir,
a una realidad en la que esto es diferente, ¿no? Ahora Mm. esa situación ha cambiado y está en manos de cada uno el enfrentar o no esa realidad. Y creo que eso hace también que mucha gente ni siquiera se lo plantee, porque no es algo que esté presente en el día a día de las personas. No sé. Sí, yo creo que incluso si hubiera cierta sensibilidad a creer en Dios, también creo que las estructuras que han creado, ¿no? O que se han ligado a esa creencia en Dios, pues también han sido un obstáculo importante, ¿no? La religión como institución. Creo que vivimos en un mundo en el que estamos huyendo de esto, ¿no? De la religión como dogma, como doctrina. Sí. Entonces, quizá no están tan reacias a la existencia de Dios, pero sí quizá a las consecuencias de lo que han visto, ¿no? Que significa creer en Dios. Sí, o las manifestaciones religiosas, ¿no? Que ha habido de Dios. De hecho, yo creo que la intuición de las personas hacia lo que trae creer en Dios creo que es buena. O sea, creo que relacionamos la existencia de Dios con lo bello, con lo bueno, con lo verdadero. Pero también, ¿qué es lo que ocurre? Que los que hablan en nombre de Dios, pues muchas veces no dan ejemplo, o la incoherencia que se ve en esas personas hace que digamos, oye, bueno, pero lo que se supone que debe traer belleza, debe traer bondad y debe traer verdad, pues trae muchas veces manipulación, abuso de poder. ¿No? Entonces, en esa contradicción hace que la creencia en Dios pues quede en un segundo plano, vaya. De hecho, nos preguntaba, ¿no? Si hemos creído nosotros desde siempre en Dios. Es verdad que, al menos yo creo que es el caso de los tres de los que estamos aquí. Yo creo que Dios siempre ha estado presente en nuestra realidad, ¿no? Pero por el hecho de que hemos crecido en familias, en este sentido, creyentes, ¿no? Familias que han acogido este camino de la fe y de alguna manera lo hemos mamado, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces eso ha hecho que con mucha naturalidad la realidad de Dios sea algo para nosotros quizás no evidente, pero sí presente, mínimamente presente. El hecho también de haber crecido en comunidades de fe, ¿no? Donde esa experiencia se vive, pues eso facilita. Y de hecho aquí hay algo interesante, porque hoy en día hacemos mucho hincapié en el individualismo, ¿no? También en que tomemos las decisiones de manera individual, de manera personal, pero no hay que olvidar que somos seres sociales, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, por mucho que nos creamos muy individualistas, al final el entorno nos condiciona una pasada. Y es muy difícil cuando todo tu entorno da la espalda a la realidad de Dios, cuando en tu entorno la trascendencia no está presente en ningún sentido, es muy difícil que tú puedas tomar la iniciativa de abrir esa puerta. Entonces ahí también creo que el entorno condiciona mucho. Estamos en muchos sentidos condicionados por el entorno que nos rodea. Sí, digamos que el sentido de trascendencia, de significado ha estado en nuestras vidas. Claro. Y lo hemos mamado, pero bueno, eso no quita que no hayamos tenido un proceso de reflexión, de hacer las preguntas pertinentes y tomar una decisión al respecto, ¿no? Que a veces por ser hijo a veces parece que la fe tiene menos valor, pero no quita que haya habido una reflexión, un proceso. Eso es. Que también esa creencia en Dios se ha ido transformando, ¿no? En nuestras vidas, o sea, como que igual... Exactamente. Como empezamos a creer en Dios, igual no es igual a como luego hemos ido redescubriendo y descubriendo a ese Dios en el que creemos ahora. Y también es un proceso, pues, como cuando tienes una amistad o cuando tienes una relación, que vas conociendo cada vez más de la persona. De hecho, me recuerda un poquito, podríamos hacer el símil con cuando trabajas un músculo, por ejemplo. O sea, de alguna manera, la capacidad que alguien tiene de percibir a Dios o de llegar a creer o de abrirse a ese lado trascendente de la vida, también es algo que hay que cultivar y hay que aprender. O sea, creo que es una capacidad que todos tenemos. El ser humano siempre es abierto a la trascendencia y en este podcast hemos hablado de ello, ¿no? Pero es algo que requiere también ser practicado, ¿no? Cultivado o trabajado. De alguna manera, si no cultivas esa faceta, ese sentido, ¿no? De trascendencia, también se va a quedar como atrofiado, ¿no? Y quizás no vas a poder percibir. Entonces, quizás a veces esa extrañeza también, ¿no? Entre quien no cree y nunca se ha planteado cuando ve a un creyente y dice, pero esto que dice esta persona me suena a chino, ¿no? Quizás también tiene que ver, ¿no? Con que quizás esa faceta no se ha cultivado. Y a veces puede ocurrir lo contrario, ¿no? Alguien que ha vivido dentro de una comunidad de fe y demás, que ha trabajado ese músculo, pero ha visto que ese trabajo ha sido erróneo, ha visto consecuencias negativas y ha sido motivo para dejar la fe, ¿no? Porque a veces también pues nos decepcionamos de las personas. Decimos que la iglesia realmente tiene unas expectativas muy altas, ¿no? O sea, si alguien tiene expectativas altas,
es alguien como la iglesia, ¿no? Sí, que sí. apunta alto, Sí. que apunta a seguir a Jesús. Entonces también es muy fácil decepcionarnos rápido, porque claro, estamos apuntando bastante alto. Pero bueno, yo siempre intento recordar que cuando ponemos expectativas en alguien o expectativas en algo, le estamos condenando a que nos decepcione, ¿no? Entonces, Totalmente. ahí creo que también hay que hacer un trabajo interior importante de las expectativas con cuidado, ¿no? No vaya a ser que nos decepcionemos demasiado rápido. Y al final las iglesias somos personas con nuestros errores, con nuestros fracasos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Totalmente, sí. ¿Por Muy qué no bien. ser ateo? ¿Por qué no ser ateo? Cuidado, ¿eh? Esta es difícil. ¿No creéis que puede generar también interrogantes? Así como el creer en Dios te genera dudas, te genera una serie de preguntas, también el ateísmo como tal, pues también te puede Totalmente. generar De hecho, es lo que mismo. yo lo que siento es que tanto para la posición atea como para la posición creyente se requiere un salto de fe. En ambos casos. Se requiere mucha fe para creer que hay algo en lugar de nada, y se requiere mucha fe para creer que hay nada en lugar de algo. Y sinceramente, si tengo que dar el salto hacia un lado, prefiero darlo hacia el lado de creer que hay algo. Pero porque de alguna manera siento que esa opción es más verdadera para mí. Es decir, lo veo como algo muy subjetivo, muy personal. O sea, siento que ese salto hacia ese lado es más verdadero que el salto contrario, o al menos a mí me aporta más verdad. Por lo tanto, ¿por qué saltaría hacia el otro lado cuando la opción que más me atrae es la contraria? Esto sin entrar ya en si hay argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios, que creo que están muy limitados. Creo que en última instancia es una cuestión muy subjetiva y un salto de fe. Pero me ha gustado, Joseba, me ha gustado la respuesta, ¿eh? Me ha gustado. ¿Pasamos de pregunta? Venga, Vale. vamos allá. Vamos a la Vale. 2. Número 15. Número 15. Ojo, ¿eh? ¿Qué piensan de las interpretaciones teológicas que están incluyendo en la vida eclesial a las diversidades sexuales? Ojo, vaya pregunta, ¿eh? Vamos de profundas a muy profundas. Muy profundas. Vamos cavando cada vez más abajo. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo en el que llevamos muchos años dando por hecho muchas cosas, ¿no? Desde la teología. Y creo que es un tiempo en el que tenemos que asumir, en el que grandes verdades o columnas que creíamos que eran base de nuestra fe, pues quizá tengan otras interpretaciones o se puedan ver desde otro lado. No debemos perder de vista que, aunque podamos ver en las primeras comunidades, ¿no? Muchas veces el ejemplo, ¿no? de cómo ser iglesia, cuanto más años pasan, realmente tenemos más conocimiento de los textos bíblicos, de lo que nos pueden aportar. Entonces no tenemos que tener miedo a ir redescubriendo los textos y no quedarnos anclados en lo que podríamos considerar que son verdades inamovibles. Sí, de hecho es indudable que este es, si no el gran desafío, uno de los grandes desafíos de la Iglesia en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué respuesta da el cristianismo a, ¿cómo dice la pregunta? ¿Cómo lo formula? Las ¿Qué piensan? diversidades, ¿no? Diversidades sexuales. Uh-huh. ¿Qué respuesta da, ¿no? La Iglesia del siglo XXI a la situación, ¿no? De estas diversidades sexuales que hay en nuestro mundo y que no van a desaparecer por mucho que miremos hacia otro lado o querramos meter la cabeza debajo del agua, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso ya también tuve oportunidad de hablar un poco de esto en la entrevista con Alex San Pedro y creo que tenemos que hablar sobre ello y no olvidar que el cristianismo empieza con la acogida. O sea, empieza por ahí, ¿no? Por el camino de la acogida y la aceptación. Y a partir de ahí podemos hablar. Creo que ese es un primer paso que debemos tener claro, ¿no? Acogida. Y a partir de ahí analicemos qué dicen los textos, qué diferentes respuestas se dan y con todo eso qué podemos hacer, ¿no? No sé, creo que ahí hay un gran reto y no sé, yo creo que tarde o temprano se irán dando pasos en diferentes direcciones y tenemos que aprender también a convivir con ello, como ha pasado en otros momentos, con otras cuestiones a lo largo de la historia. Sí, al menos el reto, lo que estás apuntando, ¿no? Al menos dialogarlo, ponerlo encima de la mesa, que no sea algo que esté totalmente cerrado y que el debate quede, no, esto está muy claro. Pues, señores, no está tan claro y tenemos que afrontar el debate sin miedo. O sea, no hay que tenerle Totalmente. miedo al debate. Sí.
Sí, y al final estas interpretaciones teológicas, porque nos pregunta qué pensamos, ¿no?, al respecto de ellas. Creo que hay que analizarlas como todo. Y habrá respuestas que quizás nos convenzan más, otras que menos. Y también creo que hay una gran reflexión pendiente, que es hasta qué punto esta cuestión es central o no para la fe cristiana. Y creo que es algo también que tenemos que dialogar sobre ello. Porque para muchas personas esta cuestión, la respuesta que demos a esta pregunta, parece que de ello depende la fe cristiana. O sea, determina todo, ¿no? Lo que digas al respecto de esto va a depender... si eres mi amigo o no. Si eres mi amigo o no, sí. Y creo que ahí estamos equivocándonos personalmente. Creo que el credo, el corazón de la fe cristiana tiene unos pilares muy concretos que son irrenunciables, donde no hay apenas margen de discusión, porque si no ya estás hablando de otra cosa y no de cristianismo. Pero, señoras y señores, este no es uno de esos temas. Y también eso me parece importante dejarlo claro. Sí, incluso... Entonces, no nos pongamos tan nerviosos, porque no, la fe no va a depender de la respuesta a esta pregunta. Sí, incluso en los círculos eclesiales muchas veces se tiene una actitud muy beligerante con esto y a veces parece que nos encanta hablar de ello y que queremos que esté siempre en el centro de la mesa. Y lo que estás diciendo, o sea, realmente tenemos que mirarlo con perspectiva y decir, oye, señores, que tampoco es algo esencial. O sea, vamos a poner las cosas en su justa medida, en una perspectiva equilibrada, que hay cosas más importantes que nos deberían quitar el sueño antes que esta, ¿no? Esa es mi opinión, vaya. Totalmente. ¿Cuántas vamos ya? Llevamos 2, ¿no? Llevamos Pero 2. Hemos empezado Están bien, fuerte. están bien. Ha empezado fuerte esto. A ver qué sale. Tiramos... Número 12. Esta nos va a gustar, ¿eh? Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Uf. Aquí hay fans de Pokémon. ¿Habéis visto Pokémon, no? ¿Habéis crecido con Pokémon? Hombre. ¿Pokémon o Digimon? ¿Cómo no? Yo soy el de Pokémon. ¿Pokémon? ¿Tú dudas? Si me tengo que quedar con uno, me quedo con Digimon, ¿eh? Es que ¿Sí? es más joven, entonces... Pero Te quedas con el plagio, es porque ¿no? soy el 94, entonces... Claro, Si tienes que elegir, te quedas con el plagio. es más joven, entonces hay esos 2 añitos de diferencia. Claro, se notan. efectivamente. Estamos con preguntas difíciles y yo creo que esta es más difícil. Una de las preguntas más difíciles. Sí, posiblemente sea la más difícil de responder. De mi infancia. Bueno, Claro. Yo tenía el Pokémon amarillo, que no tenía que elegir ninguno. Ojo, te venía de Pikachu. ellos. Y luego te encontrabas a todos. Ese era Correcto, el mejor. ese era el mejor. Luego te encontrabas a todos, así que... Ese era el mejor. Es una pregunta que no he tenido que afrontar mucho, pero... Está La bien. tengo clara, ¿eh? ¿La tienes clara? Sí. ¿Qué os parece si decimos nuestra respuesta a la vez Perfecto. y después, pues oye, discutimos, argumentamos nuestra Perfecto. respuesta? Nos peleamos luego. Vale. Venga, pues a la de 1, 2 y 3. Charmander. ¡Oh! No me Esto creo. no estaba preparado, ¿eh? Esto No me estaba lo creo, preparado. no me lo creo. Hostia, ya sois amigos íntimos, ¿eh? O sea, No me lo esto nos creo. va a unir mucho más. Sí, señor. Si os doy un detalle un poco más técnico del juego de Pokémon, Charmander es el difícil. Porque Efectivamente. el primer gimnasio es el tipo roca. Es la, Ujú. es la ruta difícil. Es el tipo roca y fuego y roca. Fuego y roca. Gana roca. Y la segunda es agua, que es todavía peor. El Exactamente. fácil es el que todo el mundo le deja para el final, que era Bulbasaur. Bulbasaur. Porque era roca y planta, ganaba planta. Exactamente. Y en agua también. Has visto, ¿eh? No hablo en las preguntas complicadas, pero en Aquí esta... Está una argumentación Aquí precisa estás en tu y salsa. objetiva. O sea, esto no cabe discusión al respecto de lo que has dicho. Es que a ver, Squirtle, que Pero- va con unas mangueras ahí. Debo decir que en mi caso la respuesta es muy subjetiva. ¿Por qué me gusta Charmander? Porque a mí me regalaron el Pokémon rojo. Claro. Estás Ya ya, vas- tienes un sesgo ahí. Ya es Tengo un sesgo ya. condicionado. Entonces yo recuerdo mi cartucho rojo con mucha ilusión que me hizo. Claro. Esto es como los que discuten entre Maradona y Messi. Pues claro, los que son de los años 60 Claro. van a decir Maradona porque han Eso crecido es. con él. Claro. Yo no puedo dar Los otra que respuesta a son esta más- pregunta. Pero oye, me ha gustado cómo hemos llegado a este consenso Sí, la tan verdad, rápido. la ¿eh? verdad. Es que por descarte, porque a yo ver, creo que aquí Bulbasaur- está el espíritu presente. Es que Es totalmente. una- Hay unidad aquí. Podría aquí. ser una alegoría a lo que debería ser un poco la iglesia, ¿no? Que a pesar de que haya diversidad, Que también se puede llegar a consensos. Eso es, Claro, que, en que sepamos algunos bien casos. elegir el Pokémon. Esto es importante. Es que a Bueno. ver, Bulbasaur, que, o sea, con unas cerbatanas o cómo era aquello, unos... Pegaba con Látigo unos... cepa. El látigo cepa ese, eso no motiva, tío. O sea, y el otro ahí con unas mangueritas ahí de Bueno, agua. donde esté el fuego. Tío, tío, comparado con echar fuego por la boca. Claro, o sea, claro. es Ahora, que- Sí, por ahí sí. no paso. Que hayamos elegido Charmander no desprestigia al resto de, Ya, pero, de Pokémon, ¿eh? pero hay que ser honestos. Vamos hay a que tener ser mucho honestos. hate. Bueno, pasamos de pregunta. Dale. Vamos allá. Eh, ¿Está salido vamos a la hacer el 6? Sí, seis. os ha salido ya. Número 20. Ojo. Oh, la 20. Hemos llegado a la 20, ¿eh? ¿Qué es lo que menos os gusta del cristianismo? Esta es muy buena. Esta llegó de las primeras, ¿puede ser? Sí, esta nos la Incluso hicieron antes de... en Twitter. de Sí, sí, pedirlo. sí.
Esta es de Rubén Acuña. Un saludo desde aquí a Rubén. Aquí, bueno, yo utilizaría una frase de Mark Twain, que creo Ojo. que resume muy bien lo que yo respondería, que decía algo así como, el cristianismo es algo maravilloso si no fuera por los cristianos, ¿no? Entonces es como esa ironía, ¿no? Ese sarcasmo que utiliza ahí Mark Twain. Quizá podríamos decir que la base del cristianismo, que son las personas, pues quizá a veces es lo que menos nos gusta, pero es la esencia de ello. Entonces, bueno, hay que convivir ahí con esto. Con la tensión. Y creo que, por añadir algo, a veces los cristianos vamos con una superioridad moral en algunas ocasiones, miramos por encima del hombro, creemos que tenemos todas las verdades, y eso creo que puede ser un defecto, ¿no? Porque creo que tenemos que reconocer que seguimos a aquel que es la verdad, pero que nosotros seguimos su camino, y es diferente el matiz. Una cosa es tenerla y sentir que tienes siempre razón o verdad, y otra cosa es saberte que estás en el camino de aquel que va por delante nuestro, ¿no? Entonces eso es algo que siempre deberíamos recordar y tenerlo presente. Sí, sí. Curiosamente, cuando vi la pregunta, yo también pensé en esta misma línea, en la respuesta que has dado. Esa tensión que hay en el cristianismo, ¿no? Por un lado, el mensaje cristiano tiene unos grandes ideales que creo que todo el mundo en mayor o menor medida puede sintonizar con ellos, al menos o con parte de ellos, y sentir como que este mensaje es potente, ¿no? Y a la vez ver la contradicción de decir, pero ese mensaje cuando lo aterrizas, cuando lo llevas a tierra, ¿hasta dónde llega, ¿no? Ves el cristianismo, ves la historia, ¿no? Te ves a ti mismo, importante, ¿no? No solo estamos hablando de lo que otros han hecho, ¿no? Uno se mira a sí mismo. Ojito. Y pasa como le acaba de pasar a este micro. Claro. Te miras a ti mismo y dices... Y te das cuenta me voy para abajo. de que te vas, efectivamente. Y de alguna manera ahí hay una tensión que es para mí lo que menos me gusta del cristianismo y a la vez lo que resulta más atrayente. Porque en el cristianismo nos encontramos con un mensaje radicalmente exigente a nivel ético y moral, radicalmente exigente, y a la vez nos encontramos con un mensaje de gracia radicalmente abierto, radicalmente inclusivo, radicalmente acogedor. Y con esa tensión tenemos que aprender a convivir. Entonces, de alguna manera yo creo que ahí está el gran atractivo y a la vez la gran debilidad del cristianismo, ¿no? Esa paradoja, esa tensión entre la ley y la gracia, ¿no? Entre saber que aspiras muy alto, pero no vas a llegar ni de broma. Pero aún así, eres aceptado. Y bueno, creo que es algo interesante. Estar en el camino. Sí. Hombre, a mí estoy muy de acuerdo con vosotros. Se me ocurrían muchas actitudes cristianas, se podrían llamar, ¿no? Que me chirrían un poco, que no me siento identificado. Y a veces igual se ha utilizado dentro de un púlpito o dentro del sistema de liderazgo de una iglesia, pues se ha utilizado el cristianismo, la fe, para someter a otras personas, para hacerlas sentirlas mal, hacer lo que como una especie de manipulación emocional a la gente. Y yo creo que no, que el cristianismo yo creo que tiene que ser algo liberador, ¿no? Algo que no te ponga más cargas todavía y que encima que no sirva a ciertas personas para ponerse por encima de otras que encima están sufriendo y que encima igual son personas más vulnerables. Sí, yo creo que algo que distingue también al cristianismo, considero que cuanto más te acercas a los valores cristianos y más los pones en práctica real, empieza a florecer lo bueno, lo bello, y cuanto más nos alejamos de esos valores, pues florecen las cosas pues más negativas, ¿no? Como la manipulación, el abuso. Entonces, bueno, en ese sentido también nos puede ayudar como brújula, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que cuanto el cristianismo, en la medida en que es más fiel a Jesús y a su mensaje, ¿no? Brilla con más fuerza, ¿no? Y en la medida en que se separa de Jesús y de su mensaje, empieza a tornarse oscuro, ¿no? Sí. Pero también sería injusto culpar al cristianismo como mensaje o como camino por los errores, ¿no? De quienes lo han andado y se han desviado o no han sabido
hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Sí, que también podemos caer en el error de juzgar las cosas del pasado desde nuestra posición de siglo XXI y a veces es muy fácil, ¿no? Decir, joder, mira qué hacían estos y que poco nos gusta lo que hicieron, pero bueno, cuidado, o sea, hay que estar en su cultura, en su forma de entender Eso es. La vida. Pero es cierto que si te vas a Jesús es muy difícil decir qué es lo que no me gusta, ¿no? Es como que Jesús te deslumbra y realmente el corazón del cristianismo es ese, ¿no? Entonces, bueno, eso también es esperanzador. Vamos a por la quinta. Uy, 5. 5. La quinta pregunta y es la 5. ¿Dios os ha puesto en el camino del otro? Ojo con la pregunta, ¿eh? Ojito. Esta yo creo que ya es más personal para... Es como más cursi, ¿no? Estaba el corazón. Así, más así... A ver, si nos ponemos románticos, así en modo brilli brilli, ¿no? Y un poquito de rosa, podríamos decir que sí, ¿no? Puede ir por ese lado, por el camino de la predestinación también. Claro, no? o sea, hay varios caminos. Pero bueno, yo siendo honesto y siendo sinceros, creo que Dios no juega a los Sims. Este videojuego, ¿no? De que vamos moviendo a las personas para un lado y para otro. Entonces, bueno, yo tengo que ser realista. Me estás rompiendo el corazón, Alain. Tengo que ser algo frío y decir que realmente creo que no. Pero bueno, no sé qué piensas tú, Joseba. ¿Estás más romántico hoy? Yo sería un poco paradójico en ese sentido. Evidentemente yo no creo que nuestro destino esté escrito en piedra. Y eso es importante dejarlo claro. O sea, el mensaje cristiano se toma muy en serio la libertad del ser humano. Dios se toma tan en serio la libertad del ser humano que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo y a morir en una cruz por nuestra libertad. Entonces sería bastante equivocado por nuestra parte creer que Dios nos va controlando el camino hacia donde vamos o que cada una de las decisiones que tomamos es porque Dios así lo ha determinado. Sería bastante iluso por nuestra parte o no nos estaríamos tomando realmente en serio la responsabilidad que Dios ha dejado en nuestras manos, ¿no? Al darnos la libertad. Pero al mismo tiempo sería poco honesto por mi parte no reconocer que si no fuera por Dios no os conocería a ninguno de vosotros, ¿no? En el sentido de que si os he conocido, en este caso a Alain y también a Pablo, es porque he participado, ¿no? del mensaje de Jesús, porque he caminado en el camino de Jesús y eso me ha acercado a vosotros. Por lo tanto, en ese sentido, puedo decir que... ¿Cómo dice la pregunta? Que te ha puesto en el camino. Exactamente. Puedo decir que en ese sentido sí que Dios me ha puesto en tu camino y en el tuyo. Y en ese sentido me siento agradecido también. O sea, que ha habido ahí más probabilidades, ¿no? De que nos encontráramos. Exactamente. Eso es cierto. Yo creo que también aquí tenemos ciertos sesgos cognitivos, que de eso podemos hablar también si queréis. Esos sesgos cognitivos que al final no dejan de ser como puntos ciegos, ¿no? Aquel que piensa... Estoy bastante de acuerdo, ¿no? Con tu respuesta, pero aquel que defienda una idea, ¿no? Más romántica o que afirme, ¿no? Con rotundidad de que, bueno, Dios ha hecho las cosas de tal manera para que os encontréis, o incluso a veces se hace con las parejas, con ¿no? Las parejas amorosas se hace mucho, sí. Este discurso está muy, muy extendido. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser conscientes de que, bueno, nuestro cerebro tiene estos sesgos, ¿no? Que son realmente algo así como puntos ciegos, ¿no? De nuestro razonamiento que nos hace creer en estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que aquí... Hay un poco de sesgo, ¿no? Hay un poco de sesgo, sí. Hay un poco de sesgo. Pero yo también os quiero, ¿eh? Yo también os quiero. Nada, bien. ¿Tú nos quieres, Pablo? Yo os quiero, pero... Pero lejos. Yo os quiero y además, o sea, no me ha puesto Dios en vuestro camino. Yo opino un poco como por la línea en la que habéis ido, pero yo creo que también Dios ha predispuesto igual... otras cosas que al final también te hacen elegir ciertas opciones que al final te llevan o por un camino o por otro y que también tienes que seguir tienes que dar gracias a Dios por estar donde estás, ¿no? O sea, también tienes que ser agradecido con Dios. Totalmente. Es verdad que han sido decisiones tuyas, pero también tienes que dar gracias porque te ha acompañado Dios en esas decisiones. El valor del agradecimiento. Yo creo que es un antídoto muy bueno el agradecimiento para algo que nos pasa muy a menudo a los seres humanos y es que solo valoramos las cosas cuando las perdemos, ¿no? Y el ser agradecido en las pequeñas cosas, en las pequeñas relaciones... Marca la diferencia. Creo que nos hace eso, valorarlo, no cuando lo hemos perdido, sino valorarlo en el momento, ¿no? Entonces creo que es un buen antídoto, ¿no? Para no decir, ay,
Muy bueno. Solo valoramos las cosas cuando las perdemos. Pues no, seamos agradecidos y ya la estaremos disfrutando en el ahora. Ha dado juego la pregunta, ¿eh? Ha dado juego. Ha dado juego, sí. Parecía así sencillita. Parecía que no. Ahora me gusta más. Ahora te gusta. Sí, porque antes de grabar, Pablo estaba, esta a las 5 me cuesta, pero te ha Te hemos gustado al convencido. final, ¿eh? Te ha gustado. Bueno. A por la sexta. Vamos a por la sexta. Vamos allá. Número 16. 16. ¿Puede solo la Biblia ayudar a una persona a batallar cualquier trastorno psicológico? Depresión, tendencia suicida, trastorno de alimentación, por ejemplo. ¿Puede solo la Biblia? ¿Solamente la Biblia puede ayudar Ujú. a batallar cualquier trastorno psicológico? Me Como parece, nos ya o sea, me mencionas. parece una pregunta muy buena. Agradezco a quien la haya mandado porque es muy, muy buena y muy necesaria hoy día, yo creo, en la situación que tenemos en nuestro mundo, vaya. Y creo que, bueno, podemos dar varias respuestas. Quizá podemos empezar por decir que la Biblia no es un manual mágico de instrucciones. Claro, cuando se plantea este tipo de preguntas, da la impresión de que la Biblia fuera algún tipo de artilugio pseudomágico, ¿no? Al que tú puedes acudir para resolver tus problemas. Y me parece que eso es algo en lo que a veces caemos, especialmente en el espectro protestante evangélico, ¿no? Caemos a veces en ese biblicismo, ¿no? En convertir a la Biblia en algo que no tiene pretensión de ser. Porque la Biblia lo que hace no es ser un fin en sí misma, sino apuntar a Jesús, como ya hemos dicho aquí varias veces. En ese sentido, yo creo que Jesús, es el mensaje de Jesús y sus propios valores pueden ayudarte a quizás superar o trabajar una situación de problema de salud mental, ¿no? Como los que aquí se detallan. Pero eso en ningún caso está reñido con la necesidad de una oportuna asistencia profesional, ¿no? Ya sea psicológica, psiquiátrica. Y creo que quienes contraponen una cosa a la otra se equivocan rotundamente. O sea, de la misma forma que tú vas al médico si tienes cualquier tipo de problema de salud a nivel físico, haces lo mismo, ¿no? Cuando tienes un problema a nivel mental. Y creo que se ha hecho mucho daño a veces, ¿no? Al querer separar como estos dos ámbitos, ¿no? Y hacer sentir culpable a la persona por tener un problema de salud mental siendo creyente, creo que es un error tremendo, tremendo. Y que ha hecho mucho daño a mucha gente, ¿no? De hecho, bueno, esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental, creo que es algo que estamos asumiendo como algo que está en nuestra realidad, en nuestro día a día. Creo que la pandemia también lo ha favorecido, ¿no? El hecho de que de repente esto haya explotado, pues ha sido como la chispa para hablar de ello, para normalizarlo. La respuesta rápida, claro, ¿puede solo la Biblia ayudar? Pues la respuesta rápida es no. O sea, la Biblia sola no puede ayudar. Ahora, es verdad que sí que creo firmemente que puede favorecer. También en algunos textos más concretos, ¿no? Como podemos encontrar en Salmos, los propios evangelios, sí que hay literatura más propicia que nos puede dar serenidad, nos sanadora. Puede dar, eso es, que nos quite preocupaciones, que nos traiga tranquilidad, que creo que es importante, ¿no? Para tener salud mental. Pero bueno, aquí tampoco somos profesionales ni nos dedicamos a ello. Bueno, tenemos a un enfermero, eso sí, alguien del mundo sanitario, pero ante todo eso, siempre con la ayuda profesional. Y si vamos al médico cuando nos rompemos una pierna, también cuando tengamos un problema de salud mental. De hecho, los datos son abrumadores. Ahora no sabría decir el porcentaje, pero el porcentaje de cuántas personas van a tener algún problema de salud mental es elevadísimo. O sea, algún momento en nuestra vida, casi no al 100%, pero es muy, muy probable que pasemos por algún problema de estos. Entonces, creo que es muy interesante que en las iglesias, en las comunidades, pues se empiece a hablar de ello, pongamos estas debilidades o estos problemas, ¿por qué no?, encima de la mesa y tratarlos. De hecho, a veces pasa que también la propia espiritualidad, lejos de ayudarte, se convierte también en un motivo para hundirte todavía más en el lodo. Hay espiritualidades en ese sentido tóxicas, podríamos decir, ¿no? O desvirtuadas, que uno con la Biblia en la mano se puede hacer todavía más daño también, ¿no? Totalmente. Y sentirse culpable, sentir que Dios está detrás de lo que te está pasando. Entonces, cuidado también, ¿no? Hace falta también una buena pedagogía en ese sentido, una espiritualidad sanadora y liberadora.
y creo que eso también es importante hacer hincapié, ¿no? En esa capacidad sanadora que tiene el mensaje de Jesús bien entendido, ¿no? No desde la culpabilidad, sino desde la sanidad, ¿no? La salvación, al fin y al cabo. Cuando hablamos de salvación hablamos de sanidad, y cuando hablamos de sanidad hablamos de salvación. Sí. Indistintamente. Y bueno, no sé si quieres decir algo, Pablo. Yo creo que este tipo de las personas que sufren de depresión y de otros trastornos que se han mencionado son gente que están sufriendo y que no, o sea, no tenemos que ser, como iglesia, no tenemos que ponerles más trabas todavía. Si encima hay recursos en esta sociedad, igual en el pasado, muchos hubiesen deseado tener este tipo de recursos para poder ayudar, complementar estas circunstancias tan difíciles que están pasando. Luego aquí hay otro melón que no se pregunta aquí, pero también me parece interesante, que es ¿un cristiano puede ir a un profesional de salud mental que no sea creyente? Eso también hay mucha gente que se lo plantea, ¿no? Y que dice, bueno, sí, podemos ir al psicólogo, podemos ir al psiquiatra, pero ojo, que sea creyente, ¿no? Y yo también diría que no hay que ser dogmáticos con estas cosas. Sin duda, para muchas personas, sobre todo si eres una persona recelosa, ¿no? O que tiene cierto prejuicio, mejor dicho, con este tema, pues te va a ser más fácil igual, ¿no? Si eres una persona creyente con cierto prejuicio hacia los profesionales de la salud mental, pues igual te sea más fácil, ¿no? Acudir a un profesional que sea creyente. Pero creo que tampoco es 100% necesario y creo que depende mucho también de la persona. Y en ese sentido, o sea, no hay que ser dogmáticos, yo creo, a este respecto, ¿no? Yo creo que en ese punto lo importante es que la persona, que es la que va a ir al psiquiatra en este caso, si realmente él considera que el psiquiatra sea creyente le va a ayudar a él, pues adelante. Claro. Ahora, si te lo dicen otros, cuidado, ¿sabes? O sea, cuando otros te lo imponen, ¿no? Eso es, decídelo tú. Y si tú te sientes más cómodo con un psiquiatra que es creyente y perfecto, al final te va a hacer mejor porque tú ya vas con esa idea, entonces te va a ayudar. Pero que seas tú quien tome esa decisión. Y en esa misma línea, si alguien ha tomado la decisión de visitar un psiquiatra o un psicólogo, no se lo pongas más difícil. ¿Quién eres tú para cuestionar esa decisión? Claro. Totalmente. Y luego en relación a alguno de los problemas, ¿no? Que hemos hablado de la depresión, también podemos hablar de la ansiedad. El otro día escuchaba a un psiquiatra que definía la ansiedad como sinónimo de miedo, ¿no? O sea, decía que, mirad, no os liéis, o sea, la ansiedad es un sinónimo más técnico de la palabra miedo, ¿no? Y cuántas veces, ¿no? En el texto bíblico encontramos a un Dios que dice a su pueblo, no tengáis miedo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también en ese sentido es interesante cómo el texto bíblico apunta a que, bueno, nos liberemos, intentemos estar tranquilos, descansemos en Dios. Soltar esos lastres. Aunque podamos tener esas patologías, podemos descansar en Dios. De hecho, lo más interesante es que un creyente se puede nutrir de ambas, ¿sabes? Tú puedes ir a tu profesional de la salud mental y a la vez es importante también que te sigas nutriendo espiritualmente, ¿no? De todos aquellos recursos liberadores y sanadores que tiene la fe, ¿no? Entonces, aquí no hay, como siempre decimos, se suele hablar, ¿no? De la ciencia y la fe. Eso también es parte de la típica disputa entre ciencia y fe. Eso también entra ahí, ¿no? La ciencia y la fe no están para chocar, sino para estrechar sus brazos y colaborar mutuamente, ¿no? Totalmente. Y cada uno va a tener unos acercamientos distintos, pero al final somos seres holísticos, integrales, y todas esas facetas van a acabar coexionando y ayudándonos a tener una vida más plena, ¿no? Y no sé, creo que ese es el camino, vaya, a mi parecer. Vamos ahí, séptima pregunta. Otra vez, la 20 quiere salir. Oye, no podemos. Igual bien, parece exactamente. Está trucado. Está trucado, 18. Muy buenas. Empieza saludando. Muy buenas. Sí, señor. ¿Qué opináis de la teología de la liberación? Pros y contras. Saludos. Esta pregunta es breve, pero mira, O sea, con tiempo. bienvenida y despedida. Sí, señor, sí, señor. A saludar, a despedirse. Sí, señor. Gracias a que nos la haya mandado, que no sabemos quién es. Bueno, esta pregunta que la responda el teólogo en ciernes, ¿no? El teólogo en ciernes, el aprendiz de teología, Jucho. A ver, bueno, me pareció interesante cuando mandaron esta pregunta porque justo el semestre anterior tuve que hacer un trabajo sobre pues uno... Ya sobre un profesor. Tuve que hacer un trabajo sobre uno de los principales representantes de la teología de la liberación latinoamericana, que es Gustavo Gutiérrez. Tenía un libro por ahí para poner, al final no hemos puesto un libro suyo, pero bueno, mando también un saludo desde aquí a Juan Sánchez, profesor en el SEUT, que fue el profesor de esta asignatura en la que tuve que hacer el trabajo. Y bueno, resumiendo mucho, la teología de la liberación. Yo creo que cuando escuchamos esto, quizás hay mucha gente que no sabe ni lo que es,
sobre todo en el mundo evangélico quizás no sea tan conocido, y si lo conoces seguramente, sobre todo si vienes de un contexto latinoamericano, es más probable que lo hayas escuchado, seguramente tengas muchos prejuicios al respecto, porque se asocia mucho con la política, como que es una teología muy politizada, muy escorada hacia el marxismo. Bueno, realmente, a día de hoy, teología de la liberación como tal sería incorrecto, porque hoy tendríamos que hablar de teologías de la liberación. La teología feminista es teología de la liberación, la teología negra, la teología queer, la teología latinoamericana, todo eso son teologías de la liberación. Y básicamente todas tienen como un nexo común, que es la idea de que hay una situación de opresión, hay un colectivo, un grupo social que vive bajo una situación de opresión, de desigualdad, de injusticia, y se plantea la idea de que la teología tiene que hablar desde esa realidad. Es decir, la principal aportación, yo creo que es lo más valioso que ha podido darnos la teología de la liberación, es la idea de que la teología no se hace en el estudio, encerrado en tu estudio, de manera abstracta, pensando ahí en las nebulosas, sino que se hace mirando cara a cara la realidad que te rodea. Y desde ahí, ¿sabes? Desarrollas esa teología, ¿no? Ese discurso sobre Dios. Por eso hay un principio en teología de la liberación que es primero la experiencia y después la reflexión. Y me parece muy, muy interesante, muy interesante. Creo que es muy valioso y es algo que merece la pena conocer. Y de hecho nos ha influenciado, yo creo, en la manera a la que hoy nos acercamos también a la Biblia, la manera en la que desarrollamos nuestra fe, también es muy experiencial, ¿no? Y tenemos ahí estas raíces en la teología de la liberación y me parece muy valioso. En cuanto a los contras, bueno, quizás ha habido excesos, evidentemente. En estas teologías ha habido excesos. Al final, cuando miras tan en concreto una situación y haces el discurso desde ahí, corres el riesgo también de hacer un discurso quizás muy reduccionista, ¿no? Que solo se centra en un problema concreto. Por ejemplo, la teología latinoamericana de la liberación enfatizó mucho la situación de pobreza socioeconómica, por ejemplo. Y es cierto que eso es una situación que requiere una respuesta, pero no es la única situación de injusticia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, surgió luego la teología feminista y dijo, la teología de la liberación latinoamericana está muy bien, pero ¿dónde están las mujeres? ¿Qué pasa con la situación de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y luego salió la teología negra y dice, ¿qué pasa con los africanos, ¿no? Claro, fueron saliendo como champiñones, ¿no? Diferentes grupos que dijeron, también hay que mirar desde aquí, o también hay que mirar desde aquí, también hay que mirar desde aquí, ¿no? Entonces creo que esa es su fortaleza y su debilidad, que son teologías que están muy contextualizadas, muy encarnadas, por lo tanto, están muy limitadas a ese contexto. Quizás no puedas extrapolar todo a otros contextos, pero bueno, creo que es algo valioso e interesante, no sé. Sí, porque el proceso es como que la teología de la liberación, su punto fuerte es el proceso, ¿no? Desde dónde parte y hacia dónde apunta. Yo creo que eso con el espíritu del Evangelio conecta mucho, porque el Evangelio, Totalmente. y eso se ve en el Sermón del Monte, ¿no? El bienaventurados los pobres, los últimos, los desfavorecidos, ¿no? O sea, creo que ahí hay una conexión muy, muy interesante que se conecta con uno de los espíritus y uno de los corazones del Evangelio. Eso es. Luego lo que estás diciendo, ¿no? Quizá se centra en un tema y deja otros de lado, pero bueno, ya hay tiempo también para ir desarrollándolos. Claro, sí, se corren riesgos al final, ¿no? Porque igual te involucras mucho con una problemática social, ¿no? Y acabas involucrándote en política y eso siempre corre riesgos, ¿no? Al hacer ese tipo de compromisos, pero creo que también es parte del precio del seguimiento y bueno, va a haber excesos, va a haber equivocaciones, pero creo que cualquier equivocación y cualquier exceso es mejor que quedarte encerrado en tu casa viéndolas venir, ¿no? Sí, Estaba pensando que igual una teología de este tipo luego mal llevada puede desvirtuar un poco la idea original, ¿no? Podría pasar que al final se acabe pasando de vuelta o que acabe buscando unos objetivos que no eran para nada los que se buscaban al principio. Sí, de alguna manera algo que se le ha criticado a la teología de la liberación en general es que ha distorsionado un poco como la esencia de la fe, ¿no? Como que aquí en Europa y en Occidente ya teníamos como destilada, ¿no? La fe cristiana. La fe cristiana es estos puntos, estos dogmas, ¿no? Y de repente llega la teología de la liberación y es como que rompe esos moldes. Claro, la pregunta que hace la teología de la liberación es, ¿la teología europea que hemos heredado de siglos de tradición es la teología verdadera? ¿Es la manera correcta de hablar sobre Dios y de pensar a Dios? ¿O ha sido una contextualización de la fe? Es decir, ha sido una manera de responder a la incógnita de Dios desde el contexto cultural de Occidente. Claro, ahí hay una crítica, ¿no? Es decir, habéis presentado un mensaje hegemónico, ¿no? Como si ese fuera el mensaje, cuando realmente no sois más que otra teología de la liberación.
en ese sentido, ¿no? O sea, otra teología contextual, me refiero, ¿no? Otra teología que parte desde unas coordenadas concretas. Entonces, bueno. Claro, al final Es Europa interesante. es la cuna, ¿no? Y al final es como la única forma de hacer teología. Claro, Bueno, pues pero no deja de ser una más. Latinoamérica se atrevió a Eso dar es. una alternativa. Eso es, y a partir de ahí muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos que reconocer que la teología es plural, es diversa, y hay diferentes maneras de hacer teología, y no es que una sea verdadera y otra sea incorrecta, ¿no? Todas tienen su parte de verdad y tendrán también sus incoherencias, sus excesos y sus errores, pero en el panorama general, ¿no? Podemos encontrar mucha riqueza. Así que, Bueno, pasamos a la siguiente. A ver. dale. Octava. Octava, ¿no? Octava. Uf, ya quedan pocas. 1. Uno. La Ojo, 1. Ojo con esta pregunta. ¿Qué dice? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Uf. Uh. Yo creo que... Nos hemos ido a la típica pregunta de canal de apologética. Sí, yo creo que igual necesitaríamos un poco de ayuda extra, ¿no? Un poco de Sí, ayuda, ¿no? ¿vale como bien de la llamada? ¿Podemos hacer como bien de Venga, la va. llamada? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que... ¿Podemos llamar a Andy Wickham o a No, ChatGPT? Sí. ¿No? Yo tengo aquí la aplicación. Si queréis la buscamos en Tienes ChatGPT. ¿Tienes ChatGPT ahí? A ver qué nos Increíble. dicen. Venga, pues vamos a dale. preguntarle a la IA, a ver. Venga, vamos Preguntamos a ChatGPT a ver qué Sí, nos qué a nos dice. ver, yo dicen. creo que nos va a dar una respuesta muy interesante. Claro. Ya lo tengo, ¿eh? ¿Ya lo ¿Ya lo tienes? tienes? Pues que es increíble. Así, ¿eh? Yo... No se puede competir. Invitado sorpresa. ¿Y lo has pedido en 100 palabras? 100 palabras. Vale, O sea vale. que no, 100 palabras. no estamos 3 en la mesa, estamos 4. Estamos 4. La de Pablo, ChatGPT Joseba. quería hacerme sombra en la invitación. ¿Cómo responde Pero- ChatGPT a esta pregunta? A ver. Vamos allá. A ver, ¿eh? La pregunta del por qué Dios permite el sufrimiento es compleja y tiene varias respuestas posibles. Algunas explicaciones comunes incluyen el libre albedrío humano, donde el sufrimiento puede ser resultado de nuestras propias acciones. Otra, el sufrimiento como una prueba u oportunidad de crecimiento espiritual. El sufrimiento como parte del orden cósmico y las leyes naturales. Y la idea de que el sufrimiento es un misterio divino que no podemos comprender completamente. Cada explicación tiene sus matices y depende de las creencias y perspectivas individuales. En última instancia, no hay una respuesta definitiva que satisfaga a todos debido a la complejidad del tema. Buen resumen. Ojo con ChatGPT. A ver, Oye, ChatGPT es gallego porque Sí, ChatGPT siempre es te deja familiar así tuyo, un ¿no? poquito. Siempre. Es parentesco seguro. Siempre, De siempre. todas formas, no sé cómo no lo hemos utilizado antes y ha sido... La verdad que sí, podemos haber empezado desde el Pero- principio con ChatGPT. Pero bueno, vamos a comentar un poco A esto, ver, ¿no? de A ver las si- 4, ¿cuál os convence más? Hemos dicho el libre albedrío, ¿verdad? La primera, luego el tema de las pruebas de Dios, verlas como pruebas. sí. El tercero era... El tercero era parte del orden cósmico Eso y es. las leyes naturales. Vale, o sea, parte de... Y luego el parte de la misterio. vida, y luego el misterio. y luego que es un misterio que es imposible de saber. Vale. Ujú. Vale. En mi caso, diría que hay un poco de todo, aunque yo me inclino más hacia la respuesta que tiene que ver con el misterio. O sea, creo que realmente la conclusión a la que llegamos es que no hay una respuesta para el sufrimiento. Los propios creyentes no tenemos, por mucho que a veces hagamos discursos muy grandilocuentes, la realidad es que no hay una respuesta a por qué existe el sufrimiento, ¿no? Como pregunta Sí, aquí, Dios ¿no? ¿Por qué permite. Dios permite el sufrimiento? Ujú. ¿O por qué existe el sufrimiento? Es lo que viene a decir, ¿no? Creo que no hay una respuesta ni en el propio cristianismo, no responde a esa pregunta, pero sí que te da otras respuestas, que yo creo que ahí es donde quizás esté más, para mí, lo interesante, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del cristianismo ante el sufrimiento? Que Dios está también en medio de él, ¿no? Que Dios está presente en ese sufrimiento, ¿no? Que Dios no está alejado, que Dios no es la causa, que Dios no es el motor del sufrimiento, sino que en medio de ese misterio, de ese sufrimiento que no sabemos cómo responder, ¿no? Ante él, sabemos al menos que Dios está presente. Y no es poco. Esto ya nos quita varias incógnitas, ¿no? De pensar que el destino está en mi contra o que si, yo qué sé, que si el karma, que si... O que tienes que aprender una lección. Tienes que aprender una de todo esto. lección. O sea, ya te está despejando bastantes miedos con los que el ser humano lleva batallando toda la historia, ¿no? Y que le produce una angustia existencial tremenda. Y luego hay aquí un extra más, que es esa idea que aparece también mucho en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el apóstol Pablo, ¿no? En Corintios, cuando dice que él carga con un dolor, ¿no? Con ese aguijón en la carne, con esa situación de sufrimiento que no sabemos cuál es, no sabemos cuál era, pero él habla de esa experiencia de sufrimiento y cómo le ha pedido a Dios varias veces, dice, hasta 3 veces le he pedido a Dios que me quitara esto, ¿no? Y dice, y su respuesta ha sido, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esa es una gran verdad del cristianismo, ¿no? Como en medio del sufrimiento, en medio del dolor, no solo es que Dios esté presente, es que es la manera más excelente o el camino más adecuado para poder encontrarnos con el Dios que se revela en Jesús, ¿no? Con ese Dios que en Getsemaní está en plena desesperación, ¿no? Ese Jesús que en la cruz clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? Entonces, creo que es interesante, ¿no? Cómo el cristianismo no te responde a la pregunta sobre el sufrimiento, pero te dice algo mucho más interesante, ¿no? Que es dónde está Dios en medio de ello. Y creo que no es poco. Sí. Yo creo que la pregunta a si Dios permite el sufrimiento a por qué existe el sufrimiento, yo creo que tiene connotaciones diferentes, porque cuando decimos por qué Dios permite el sufrimiento, estamos dando por hecho de que lo puede evitar también, ¿no? Porque si lo permite, también podríamos dar por hecho que lo puede evitar. Damos por hecho, eso es. Entonces ahí, por ejemplo, para el segundo punto de ChatGPT, cuando habla de las pruebas y tal, es como más verosímil el tema, porque es como que lo podemos conectar con ello y decimos, bueno, Dios lo permite, aunque lo pudiera evitar, lo permite porque te quiere hacer pasar por una prueba o quieres aprender una lección. Yo no me inclino por esa postura para nada. Tampoco. O sea, creo que estaríamos totalmente equivocados. De hecho, creo que es un sesgo cognitivo muy potente el que tenemos ahí. Ahora bien, sí que creo que la gracia o el poder de Dios sí que nos puede hacer que dentro de las situaciones negativas o del sufrimiento, del dolor que podamos vivir, creo que sí que podemos sacar algo bueno, algo bello de esto, ¿no? Ahora bien, seguramente si pudieras elegir, elegirías evitarlo, ¿no? Y decir, oye, mira, si yo lo pudiera haber elegido, por mucho que esto me haya traído cosas buenas, hubiera preferido evitarlo. Pero ahora bien, vivimos en un mundo hostil, en un mundo donde el dolor está presente, entonces creo que ahí sí el poder de Dios nos puede ayudar al menos a enfocarlo de una manera al menos más positiva. Y luego creo que también sí, totalmente. Hay dolores y dolores. O sea, podemos poner algunos ejemplos muy, muy extremos, pero creo que hay sufrimientos y dolores en esta vida que creo que cualquier respuesta, por muy organizada que esté, por muy argumentada que esté, creo que no tendría sentido. Y creo que es algo de que el cristianismo tiene muchas veces que callar, ¿no? Y lo que apuntabas, ¿no? A veces solo nos queda apuntar al misterio y reconocer que, bueno, pues no tenemos la respuesta, no tenemos una respuesta clara a esto. Sí, sí, totalmente. De hecho, me gusta mucho lo que has dicho. Creo que el silencio es la mejor respuesta que el cristianismo da ante el problema del sufrimiento. El silencio. Es lo que vemos en Jesús también, ¿no? Jesús no recibe una respuesta, a Jesús no se le abren los cielos ante su dolor y su sufrimiento. Totalmente. Es lo que vemos también en la historia de Job, ¿no? Esta historieta que encontramos en el Antiguo Testamento y que viene a plantear eso también. Ahí no hay una respuesta ante el sufrimiento. Lo que sí que se quitan es muchos fantasmas que rodean el sufrimiento. Y eso es lo importante, quitar esos fantasmas. Porque creo que es mucho más fácil lidiar con el silencio que con los fantasmas. Porque los fantasmas hablan y hablan demasiado. En cambio, el silencio no es una respuesta, pero al menos puedes llegar a encontrar la paz y encontrar a ti mismo en medio de ello, ¿no? Pero los fantasmas meten mucho ruido en la cabeza. Y tanto el libro de Job como la propia experiencia de Jesús de Nazaret son auténticos antídotos contra los fantasmas y los demonios de nuestra mente cuando tiene que ver con el sufrimiento. Y me parece algo muy, muy importante poner sobre la mesa eso, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas también cuando hablamos del sufrimiento son estos demonios que toman la forma de ciertos discursos, ¿no? Esos amigos de Job que vienen y te empiezan a dar sus razones, te empiezan a dar sus motivos, ¿no? Por los que estás así o dejas de estar asado. Incluso esa teología tan de éxito, tan de triunfalismo, que parece que el creyente tiene que estar siempre en la cresta de la ola. Y si estás mal, si estás, como decíamos antes, si estás deprimido, hundido, si estás pasando por un gran sufrimiento, si la vida se te está haciendo cuesta arriba, algo falla en ti, ¿no? Contra esto fue muy duro y muy crítico Lutero.
Lutero decía que los que tienen este discurso y los que viven un cristianismo así son teólogos de la gloria, decía él. Son los teólogos de la gloria. Dice, pero a mí lo que me interesa es la teología de la cruz. Y me parece súper interesante. Hay mucha teología de la gloria por ahí, ¿no? En el discurso de las iglesias. Pero lo que estamos llamados es abrazar la teología de la cruz. La teología del fracaso, del dolor, del sufrimiento, donde Dios está presente con una fuerza increíble, ¿no? Y a mí eso al menos no me satisface, no me da una respuesta última, pero me deja bastante más tranquilo. Sí, al menos te evita otras respuestas, ¿no? De esos fantasmas de los que hablas. Me quita varias piedras del camino. Yo creo que el cristianismo también, respecto al tema del sufrimiento, los que creemos, ¿no? que Dios es Jesús, vemos cómo Jesús también ha pasado, ¿no? por todo ese proceso de dolor, de sufrimiento, lo que apuntabas de Getsemaní. Incluso se habla de que sudaba sangre, ¿no? Y hoy en día se sabe que el sudor de la sangre es un mecanismo, un proceso biológico de angustia máxima, ¿no? Entonces también no hay respuesta, pero al menos sí que podemos sentir que no estamos solos, que incluso Dios mismo está pasando contigo el proceso. Y a mí me gusta mucho, y creo que a vosotros también, la escena de la película Selma, que por cierto estaba por ahí. Sí, la hemos dejado fuera. La hemos dejado fuera, pero... Me he pasado la criba. La puse cuando vi esta pregunta. Exactamente. Por esa escena. Se nos ha escapado, pero bueno, la resumimos muy rápidamente. Selma habla de todo el trabajo, ¿no? que hace Martin Luther King, del movimiento a favor de los derechos civiles. Y en una manifestación, pues la fuerza policial se excede hasta el punto de que acaba asesinando a un chico muy joven. Y entonces hay una escena preciosa, ¿no? en la que hay un abuelo que está velando por su nieto y está a lágrima viva, ¿no? Está viendo cómo su nieto ha fallecido. Y es en ese momento, ¿no? donde entra Martin Luther King al velatorio, ve el dolor, ve el sufrimiento de este anciano. Y hay un momento en el que le dice algo así a Martin, ¿no? Dice, ¿por qué permite, ¿no? Dios que ocurra esto? De alguna forma está diciendo esta pregunta y Martin Luther King lo que le dice es que ahora mismo Dios está llorando, ¿no? Y creo que va muy en línea con lo que hemos dicho. No es tanto que Dios lo permita o no te voy a dar una respuesta que te va a satisfacer, porque no la tenemos, pero sí que podemos decir, al menos a la luz de la vida de Jesús, que en el dolor y el sufrimiento Dios está llorando con nosotros, que no es poco. No es poco. Se podría decir que estamos de acuerdo con ChatGPT, que no hay una respuesta que nos pueda satisfacer. Estamos de acuerdo. Sí. ChatGPT está de acuerdo. La IA siempre está bien encaminada. Pasamos de pregunta. Vamos allá. 14, esa... Número 14. A ver... esta no está, ¿eh? ¿No ha salido? No ha salido. Vamos allá. Ahora que justo este domingo hay elecciones... Mañana. Sí. ¿Creéis que es un deber como cristianos ejercer nuestro derecho a votar? ¿Qué opináis de que una mitad del espectro político se apropien de la religión y la otra mitad lo rechace? Mañana elecciones municipales, autonómicas. Yo hace un tiempo estaba bastante metido en el debate político, me gustaba escuchar. Ahora es verdad que estoy un poco más distante. No sé si es que me estoy haciendo mayor. Son los años, Alain. Sí, yo creo que el cambio de década me está afectando. O sea, yo antes comía con Ferreras en La Sexta, pero ahora ya no sintonizo, no estoy escuchándole. Bueno, a ver, yo creo que ¿creéis que es un deber como cristianos ejercer nuestro derecho a votar? Creo que nuestro deber como cristianos es ser buenos ciudadanos, para empezar. O sea, derecho a votar, yo diría que, bueno, dentro de eso, dentro de decidir votar o no votar, al menos que lo hagas razonándolo, intentando tener cierto criterio y a partir de ahí decidir lo que quieras, ¿no? A veces pues querrás votar a un partido, en otras ocasiones creerás que lo más conveniente es votar a un partido o a otro. Igual en alguna ocasión te apetece votar en blanco, en otra ocasión te quieres quedar en casa y quizá en otra ocasión pues te apetezca meter unas lonchas de chorizo, ¿no? en el sobre y ser un poquito más rebelde. Yo creo que cualquier opción es válida, pero bueno, creo que lo importante es que al menos estés razonado y que lo hagas con criterio. Hacerlo a conciencia, ¿no? O sea, en sintonía con tu conciencia.
y ya está. O sea, yo creo que aquí hay que dejar claro que no hay opciones buenas, opciones malas. Sí, quizás esta pregunta vaya un poco en la línea que a veces se ha demonizado, ¿no? La política, la relación entre fe y política, ¿no? Y creo que eso sí que es algo con lo que yo al menos no estoy de acuerdo, ¿no? Con esa demonización. A mí me parece bien que haya creyentes que estén involucrados en política. De hecho, creo que es lo que tiene que pasar, porque los creyentes tenemos que estar en todos lados para ser sal y luz en todos lados. O sea, no hay lugares que estén prohibidos o vetados para el creyente. Y creo que está bien que haya hermanos y hermanas nuestros que den ese paso, ¿no? Es decir, yo quiero... Que militen. Sí, quiero militar, quiero trabajar de la mano de este partido. Ahora bien, creo que, como siempre decimos, ¿no? La frase de Spearman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si tú como creyente, como cristiano, decides meterte en el mundo de la política, tu vida no se hace más fácil, se complica más, ¿no? Y eso también hay que tenerlo, yo creo, presente, ¿no? Si tomas esa decisión, evidentemente vas a tener que lidiar con muchas situaciones complicadas. Quizás haya momentos en los que tengas que debatir entre tu militancia en el partido y tu militancia, como diría Juan Draver, hacia Cristo, ¿no? Hacia el mensaje de Jesús, ¿no? Y ahí vas a tener que tener claras cuáles son tus prioridades, ¿no? Pero mientras tengas eso claro y quieras jugar ahí en la tensión y navegar en esa paradoja, creo que es algo positivo. Y yo me alegro de tener varias personas, me vienen a la cabeza, que actualmente están presentándose en las candidaturas de mañana en sus respectivos municipios y que son hermanos y hermanas de la fe. Y me alegro que sea así, ¿sabes? Sí, a veces hay una obsesión por querer relacionar un partido político con una mayor fidelidad, ¿no? Al cristianismo. Claro, ahí está para mí el gran cáncer de este tema, ¿sabes? Cuando quieres asociar. Empezamos a asociar, ¿no? El partido de los cristianos es este, o son estos. Mucho cuidado. Te estás equivocando mucho. No hay ningún partido separadas. Cristiano. Y son situaciones separadas. Efectivamente. No, lo típico discurso de, es que este partido, mira, es que defiende estas cosas. ¿Cómo un cristiano va a votar a este partido defendiendo estas cosas? Perdona, enséñame un solo partido que no tenga un punto al menos en el que entre en contradicción con las expectativas o las esperanzas o las pretensiones o los valores del evangelio o del cristianismo. Pero de ahí... No vas a encontrar ninguno. De ahí puede salir el otro extremo, la pregunta, ¿no? Si ninguno me representa porque todos tienen valores o decisiones contrarias a mis principios, pues no me quiero identificar con ninguno. Bueno, puede ser una opción. Sí, realmente claro. es lo que consideras. Si tú a conciencia llegas a ese punto, bueno, pues puedes ejercer tu voto en blanco. Lo que hay que tener claro es que ningún partido va a entrar en sintonía total, ¿no? con los valores del cristianismo, ni ninguno va a entrar en contradicción. Siempre vas a encontrar puntos a favor, puntos en contra. Exactamente. Tú, bueno, pues puedes decidir, oye, pues me pesan más estos puntos que otros. Eso es. Creo que a veces cometemos ese error, ¿no? De querer asociar directamente un partido con los valores cristianos y eso nada más lejos de la realidad. O pretender hacer un partido cristiano también, que eso ha ocurrido, ¿no? Con evangélicos ahí a la cabeza. Eso ya me parece un auténtico, a mi juicio, un horror. Y sí que estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Con levantar la bandera del cristianismo como una bandera política, me parece un auténtico error y es despertar demonios del pasado que quizás hemos olvidado, pero no deberíamos haberlo hecho. Sí, totalmente. Y yo creo que también debemos huir de lo siguiente, y es que cuando hablamos de política, hablamos de ideas, y las ideas creo que las debemos dejar en su justa medida. A veces creo que las ideas, igual esto es polémico, pero no creo que sean o buenas o malas. Creo que las ideas tienen su desarrollo o no, pero creo que no las debemos juzgar desde la moralidad. Entonces, decir que esta idea es buena o mala, creo que la ideología va por otro lado. Es más complejo. Un poco simplista igual, ¿no? Sí. Entonces, claro, por eso se discuten y por eso hay que ponerlas en diálogo y por eso exigimos a los políticos que se pongan a están dialogar, en relación ¿no? con muchas más... O sea, no solo es cuestión de coger esta idea y analizarla a la luz de la fe, o sea, tienes que analizar todo, ¿no? Claro. ¿Qué significa esta idea en mi contexto cultural? Claro. Hablamos antes de la teología de la liberación, ¿no? ¿Qué significa esto que este partido propone en mi contexto, en mi país? Claro. No es lo mismo, o sea, esa idea no es una idea abstracta.
O sea, lo que un partido dice o deja de decir tiene más sentido o menos sentido en función del contexto en el que lo dice, ¿no? Entonces, está arraigada en un... Exactamente. Hay muchas cosas a tener en cuenta, así que libertad y conciencia. No sé si no va al hilo, pero yo sí que creo que el cristianismo que no se puede reducir a unos ideales o a un determinado partido político, a una línea. A un programa. Como que es interesante que incluso dentro de una comunidad haya esa diversidad, ¿no? De pensamientos, que hay algunos que tengan unos pensamientos que van más hacia una línea más conservadora, otros una más progresista, y que eso es bueno. Eso es ser iglesia también. Eso es. Y dentro de la cultura, dentro de la sociedad, pues puede existir esa idea preconcebida, ¿no? De la iglesia, en plan, está pensando en una frase que le dijeron a mi mujer, a Idoia, que le mandamos un saludo. Hombre, un abrazo fuerte. Queremos. Dale duro, Idoia. Mucho ánimo. Un compañero le dijo rotundamente que no se podía ser cristiano y de izquierdas. Anda. ¿Qué pensáis de eso? Fíjate. ¿Qué pensáis? ¿Se puede ser cristiano y de izquierdas? Hemos hablado a veces de esto en el podcast. De hecho, o sea, históricamente el protestantismo en España está muy vinculado, en este caso, al Partido Socialista, sobre todo. Por cuestiones históricas evidentes, lo que decíamos antes. No hay que analizar las cosas en abstracto, sino ir a la historia, ¿no? En ese caso, era un partido que abogaba por las libertades religiosas y el cristianismo protestante en España abogaba por la tolerancia religiosa y las libertades. Por lo tanto, había una confluencia de intereses claro y proyectos comunes, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no? Que podemos poner, entre otros. Sí. Y es bueno también eso, el tener esa identidad, ¿no? Aparte de estas etiquetas que son muy habituales en estos tiempos, el decir, pues mira, yo sí que soy cristiano, soy de izquierdas y eso pues puede romper muchas... muchas sí, al final son prejuicios y barreras más que otra cosa, ¿no? Porque vas a encontrar cristianos de todo el espectro político. Y aún así yo creo que eso que es interesante. No me gustan las comunidades en las que hay una única línea política, en las que todos están de acuerdo, porque muchas veces... Peligroso. Y que muchas veces no es verdad. Hay un grupo de personas que no se atreven a mostrar... Eso es, igual no se sienten identificadas, pero sí. Y a mí me gusta que haya esa libertad y que también haya ese diálogo, porque es una de las virtudes que tiene la iglesia, ¿no? Que igual vamos a otros grupos de amistades, cuadrillas, y todos son cortados de un mismo patrón, todos tienen las mismas... Y que nosotros tengamos esa riqueza de que haya gente de la que podamos aprender. Pablo, es una virtud. Posiblemente sea uno de los signos definitorios para mí del cristianismo, a nivel de cómo se ve que el cristianismo marca la diferencia a nivel social. Precisamente es eso, en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La comunidad de fe. El lugar en el que los extraños, los distintos, los diferentes nos encontramos, ¿no? Milagro de Pentecostés, mañana es Pentecostés, ¿no? Y celebramos precisamente eso. Esa fiesta de la diversidad, que es milagro del espíritu, ¿no? Y creo que eso también aplica como tú dices, al ámbito político, ¿no? Y marca la diferencia. Pues estamos en un mundo tan de patrones, ¿sabes? De todos cortados por el mismo patrón, de grupos donde todo el mundo piensa igual. Total. Y para mí es riqueza, o sea, creo que la comunidad cristiana ahí aporta muchísimo. De hecho, si hay fanatismo en este país, es en el fútbol, primero, y también en política, ¿no? Sí, o sea, creo que son los dos elementos. Sí. Y poder tener, como estáis diciendo, en una comunidad esa diversidad. Yo creo que el compañero de Idoia, si le dices justamente al contrario, también serviría. O sea, es decir, creo que no se puede ser de derechas y cristiano, y al revés. Puede ser de derechas y cristiano y puede ser de izquierdas y cristiano, ¿no? Entonces, creo que, como hemos dicho aquí alguna vez, la gracia inunda todo el espectro político y creo que todas la necesitan sin lugar a dudas. Venga, vamos a por la novena. Venga, vamos a por la novena. A ver qué sale. 10. Esta creo que no ha salido, No me suena, ¿eh? A ver. En los evangelios se ve cómo Jesús tuvo una actitud feminista de tratar con valor a la mujer. Pero, ¿por qué no hubo una mujer apóstol? ¿Eso no hubiese roto mucho más todos los esquemas de la época? Me gusta esta pregunta. Es muy buena, es muy buena esta. Quien la haya hecho... A ver, podemos negar la mayor, ¿no? O sea, no es tan claro que no haya habido mujeres apóstoles, aunque es verdad que en los textos de los evangelios se habla tradicionalmente, ¿no? De los 12 apóstoles y demás, pero claro, hay que entender que primero los evangelios no los escribe Jesús,
los escriben personas muy concretas que están empapadas por el judaísmo en este caso. Y hay una simbología, ¿no?, muy clara con decir que hay 12 apóstoles relacionado directamente, ¿no?, con las 12 tribus de Israel. O sea que hay un componente simbólico muy fuerte y seguramente pues el escritor, los escritores querrían darle esa fuerza, ¿no?, haciendo ese paralelismo con las 12 tribus. Entonces, bueno, era lo fácil, era lo sencillo que fueran 12 hombres. Pero bueno, también nos tenemos que hacer una pregunta, porque apóstol sería algo así como mensajero, enviado, ese sería el sinónimo, porque decimos apóstol así y puede ser como una palabra muy lejana que no entendemos. Y claro, cuando Jesús resucita, ahí está. ¿Quiénes son las que dan testimonio de ese evento, quizá el más trascendente para los cristianos? ¿Quiénes son? Pues son mujeres. Son mujeres, sí. Son mujeres. Entonces, bueno, quizá la mayor, ¿no?, de la pregunta la podemos negar. De hecho, justo a raíz de eso, creo que fue Juan Pablo II el que dijo que María Magdalena era la primera apóstol, ¿no? Le llamó al apóstol de los apóstoles, ¿no? Y de hecho fue una manera también de dignificar la figura de María Magdalena, que durante la historia ha sido súper denigrada, asociada con una prostituta, con cosas que en el texto bíblico no están y que las hemos metido nosotros, pues, de nuestro machismo, ¿no?, interno. Pero precisamente, sí, María Magdalena fue la primera apóstola, la primera enviada por el mismo Jesús para dar noticia de la resurrección. Y luego, como tú decías, en los evangelios se ve los 12. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Si Jesús tuvo esos 12 en una categoría diferente. Pero lo que sí vemos también en los evangelios, sale en Lucas, creo, capítulo 8, es como el movimiento de Jesús estaba sostenido por mujeres, curiosamente también, ¿no? Algo también. muy llamativo en esa época. El texto dice que era ese grupo de mujeres, ¿no? Y las nombra, y dice que eran las que sostenían económicamente al grupo de Jesús. El matriarcado, o sea, cuidado. El movimiento de Jesús estaba financiado exclusivamente, aparentemente, por mujeres, y eso es llamativo. Y luego, bueno, cuidado, lo de que no hay ninguna apóstol mujer, esto es algo que siempre se ha dicho, tradicionalmente se ha creído así, pero a día de hoy esto está muy en duda. De hecho, para gran parte de los biblistas es incorrecto, porque encontramos precisamente en Romanos, al final de la carta, cuando Pablo da sus saludos a diferentes colaboradores en la obra que le está haciendo, va saludando a otros grupos de apóstoles, ¿no? Y cita a Junias, o Junia. Y habitualmente, o sea, tradicionalmente, se dio por hecho, mejor dicho, que ese nombre era de varón. De hecho, se tradujo mal, ¿no? Pero hoy sabemos que lo más probable es que sea un nombre de mujer. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una apóstol a la que Pablo está aludiendo, ¿no? Y de hecho esto encaja con lo que sabemos del cristianismo primitivo. Ya vamos a otra capa, ¿no?, más de tradición. El cristianismo primitivo estaba principalmente impulsado por mujeres. De hecho, no se puede entender el éxito del movimiento de Jesús después de su muerte sin el papel que jugaron las mujeres en las comunidades primitivas. Esto es muy interesante. Lo que pasó fue que a partir del siglo II las cosas cambiaron. Y ese papel de las mujeres, que estaban en primera plana y eran las que impulsaban el movimiento, se les empezó a dejar en un segundo plano. Hubo ahí ciertos problemas en los que no vamos a entrar ahora, pero de alguna manera ahí empezó a haber una tensión y las cosas cambiaron, ¿no? Y las mujeres pasaron de estar en primera fila a prácticamente desaparecer de los puestos de autoridad y de liderazgo en el cristianismo. Pero al principio no fue así. Y creo que ahí también tenemos algo que aprender con este tema. De todas formas, no sé si serviría para esta pregunta en concreto, pero muchas veces es como que pedimos que aparezcan en la Biblia cosas que igual son un tipo de anacronismo, ¿no? Porque al final, hasta hace 4 días, por decirlo de alguna forma, no se ha empezado a incluir a las mujeres en muchos ámbitos, tanto laborales como públicos, y queremos que eso haya pasado antes, cuando realmente hay muchos ejemplos en los que se le da ese valor, ¿no? Los que habéis mencionado antes. Testigos de la resurrección, el tema de mantener económicamente. Eso ya es bastante rompedor y todavía queremos más. Claro, porque lo miramos con los ojos de una persona del siglo XXI. Sí, pero estamos un poco imponiendo, ¿no?, nuestro marco conceptual a un mundo que no era el nuestro, ¿no?, en ese sentido. Sí, de hecho, a veces se dice, ¿no?, Jesús era feminista. No, o sea, Jesús no era feminista. O sea, Jesús tuvo muchos gestos rompedores de dignificación de la mujer. Jesús dignificó a la mujer en una época en la que las mujeres eran un cero a la izquierda, pero Jesús no era un feminista moderno.
¿no? Porque Claro. no es posible, porque eso es un anacronismo, ¿no? De la misma forma que Jesús no abolió la esclavitud, ni habló en contra de ella directamente, no, o sea, y no pasa nada por ello, es decir, el cristianismo no se acaba tampoco en Jesús, sino que él mismo dijo que nosotros haríamos, sus seguidores, cosas mayores, incluso que él. Y creo que la historia da testimonio de que hemos hecho ya cosas mayores que Jesús. Y no hay que decir esto con ningún tipo de, no sé, de sentirse que estás diciendo una herejía. O sea, Jesús mismo nos dijo que por la fuerza del Espíritu íbamos a hacer cosas mayores que él. Y realmente las hemos hecho, ¿no? Hemos conseguido avances y desarrollos para el ser humano que quizás tienen su raíz en el cristianismo o en Jesús, pero van más allá de ello, ¿no? O lo llevan a la plenitud. Entonces, bueno. No sé. Y el tema de amar al prójimo como nosotros mismos, cómo ha ido evolucionando ese mandamiento en lo largo de la historia. Y había un artículo muy bueno que yo creo que hemos leído que dice cómo será dentro de 50, 80, 100 años, cómo entenderá esa generación ese mandamiento. Ese mandamiento, claro. De alguna manera el cristianismo y el mensaje de Jesús plantan unas semillas que luego van desarrollándose y van dando frutos, ¿no? Y no es casualidad, o sea, yo entiendo que si el cristianismo fue impulsado al principio por mujeres, no es casualidad, es porque Jesús algo hizo ahí, ¿no? Que hizo que esas mujeres se sintieran en condiciones de dejar de ser un cero a la izquierda y decir, vamos adelante con esto, ¿no? Pero evidentemente el cristianismo no flota en el aire. Y estaba en una cultura concreta en la que eso era demasiado raro, ¿no? Y duró lo que duró los inicios. Cuando el cristianismo se institucionaliza, ¿no? Y se establece de manera más rígida, pues esa realidad entra en fricción con la cultura. Y bueno, de alguna manera se vuelve otra vez hacia atrás, ¿no? Pero es parte también natural de los procesos. No sé. Sí, es como que en la realidad de Jesús se está viendo cómo él está haciendo esos gestos que rompe esquemas para la cultura, porque lo que decimos, la mujer no contaba para nada. Pero sin embargo, ya cuando se empiezan a escribir los relatos, ya se empieza a incluir a solo hombres entre los 12. Es como que hay una realidad, pero luego la historia también se cuenta con nuestros prismas, ¿no? Claro, con nuestra cultura, hay un proceso... con todas nuestras gafas puestas, ¿no? A ver, estadísticamente voy a tener que tirar varias veces el dado. Seguramente. Porque ya han salido muchos números. Sí. Por estadística. Lo contamos. Uno ha salido. ¿Ha salido? 17 esta no. Empiezo, ¿eh? Vamos. También tiene dos partes. Es potente, ¿verdad? ¿Pizza con piña o sin piña? Ahora en serio. ¿Es la salvación algo que pueda perderse? ¡Boom! La difícil es la primera, ¿eh? ¡Boom! Sí, la difícil es la primera, sin duda. Ya después de una hora, pues tenemos una parte profunda de las Exactamente. Hemos vuelto a algo realmente relevante para nuestro día a día. Bueno, dato curioso. ¿Sabíais que la pizza es la comida que más se consume en nuestro día a día? O sea, está la primera en el ranking. ¿Aquí en España o...? En el mundo. ¿En el mundo? Es la más consumida. O sea, los italianos han triunfado. triunfado. Sí. Wow. Es verdad que es una comida que te permite estar comiendo y haciendo otra cosa. Es verdad. A la vez. Porque, por ejemplo, una hamburguesa tienes que estar a la hamburguesa. Es cierto. Para que no se te escape el huevo. Estás jugando a un videojuego, estás viendo una serie y... Es que es versátil, claro. Es el mundo en el que vivimos, el hacer multitarea, hacer muchas cosas. No había pensado en esto nunca, la verdad. Me has abierto un mundo nuevo. A ver, pero vamos a responder a la pregunta. ¿Con piña o sin piña? ¿Vosotros qué pensáis? Sin piña, vamos a... ¿Sin piña? ¿Tú, Alain? Yo sin piña. Pues yo aquí voy a discrepar, ¿eh? Mira que nos estábamos entendiendo. Madre mía. Había unidad en esta mesa, ¿eh? Madre mía. A mí me gusta innovar. Me estoy arrepintiendo. Yo creo que no hay que poner trabas, no hay que poner límites. Si es el alimento más consumido del mundo, pues a la pizza no hay que ponerle límites. Si alguien quiere ponerle piña, yo he de decir que no es mi favorita. Vale, uff. No es mi favorita. No la elegirías. Me dejas mejor ahora. Pero bueno, si a alguien se le va la olla y la pide, tú te la comes. No, es más, me cuesta creer que sea la favorita de alguien. Vale. O sea, crees que hay una conspiración ahí, ¿no? Creo que a la gente le gusta... hay gente que le gusta decir lo tradicional. Que es su favorita para llevar la contraria. Como yo. Pero yo digo que no es mi favorita. Escúchame. O sea, no es mi favorita, pero me gusta. Hombre, ¿por qué no? Porque todo va a ser barbacoa, todo va a ser carbonara. Si alguien quiere meterle piña, adelante. Vale, te voy a hacer una pregunta más difícil. ¿Tú le meterías morcilla a la pizza? Sí. Sin duda. Sin duda. Yo eso sin duda, ¿eh? De hecho, la he probado. También te lo puedo decir. Igual uso esta, ¿eh? Y le he hecho una pizza, a ver qué pasa. Échala. Ahí no eches piña, porque igual no No. pasa bien. Ahí ya no casa bien, ¿no? Ahí ya no casa bien. Pero... No te pases. Pero no vas a perder la salvación por echarle, Vale. por echarle piña. Vale.
por echarle piña a la pizza. Te he visto rápido. Y hablando de salvación... Te he visto rápido. A ver, la segunda pregunta que Te he visto rápido. Yo sería muy, muy sintético. A mi juicio no se puede perder lo que no se puede ganar. Boom. Partiría de ahí. A mi juicio no se puede perder lo que no se puede ganar. Desarrolla tu pregunta. Esta frase va para los highlights, total. O sea, desarrollemos. Sí, yo creo que la salvación ni se gana ni se pierde. Se vive. Uh-huh. Yo empezaría hablando por ahí. Creo que a veces nos hemos obsesionado mucho con esta cuestión, ¿no? De si la salvación se gana, se pierde, soy salvo o no soy salvo. La salvación cristiana, el mensaje que Jesús anuncia de salvación, liberación, sanidad, es para vivirlo. Uh-huh. Entonces a mí no me preocupa si la pierdo o la dejo de perder. Lo que me preocupa es si la estoy viviendo. Si está siendo una realidad en mi vida. Lo demás no me quita el sueño. Uh-huh. No sé. Es una salvación, se supone, por gracia, ¿no? Es algo que Dios nos regala. Uh-huh. Y creo que es un camino. O sea, tampoco creo que sea un billete que te metes, o un ticket que te metes en el bolsillo. Y ya lo tienes. Ya tienes, ¿no? Para ir al cielo o este tipo de cosas. Una oración. No, sí, una oración mágica. O sea, me parece que todo eso lo que hace es... simplificar o reducir, sí, ¿no? Simplificar hasta un punto que es que me parece ridículo, de verdad. Debo decir honestamente, me parece muy ridículo. Cuando estamos hablando de un camino. O sea, la salvación no es un objeto, no es un ticket, no es una posesión, es un camino. Y ese camino lleva un nombre que es Jesús. El propio camino es Jesús mismo, ¿no? Entonces, ¿se puede perder a Jesús? ¿Se le puede ganar? No, se le puede vivir en tu vida, ¿no? Y lo que me preocuparía es si no estoy viviendo esa salvación. Me estoy perdiendo algo muy grande. Sí, de hecho, No sé. aquí cuando estábamos viendo la pregunta, creo que podemos hablar de dos tipos de salvación, ¿no? Una que es la salvación como más cósmica, ¿no? Como más amplia, que quizás es por donde estás apuntando, ¿no? ¿La vida eterna sería eso? O... Sí, sería como algo más trascendente, algo que no estamos, digamos, ahora viviendo. Ajá. Entonces, en ese sentido me decanto por que no se puede perder, porque creo que está fuera de nuestras manos. Pero si entendemos la salvación, ¿no? Como algo actual, algo que, como estás diciendo, algo que podemos vivir en nuestro día a día, ahí sí que me decanto más porque la puedes perder en la medida en que la vivas o no. Es decir, si tú no estás viviendo ese camino de liberación, de gracia, pues bueno, al final te estás perdiendo algo maravilloso. Claro. Y de alguna forma, pues lo que comúnmente se conoce como pues error o en el mundo cristiano el pecado. Pues bueno, ahí sí que vas a no experimentar esa salvación. Ahora bien, si te metes en ese camino, empiezas a vivir los pasos de Jesús, pues yo creo que ahí vas a experimentar esa salvación, ¿no? Entendida como propósito de vida, de significado, de ver lo bueno, bueno, pues al fin y al cabo de seguir a Jesús. Sí, yo creo, ya te digo, si nos tomamos en serio el mensaje de la gracia escandalosa de Jesús, del Evangelio, no deberíamos rayarnos con este tipo de cosas. No sé, evidentemente va a haber momentos, como tú dices, en los que nos equivoquemos, en los que nos desviemos del camino, por supuesto. Evidentemente, y en ese momento nos estaremos alejando de la salvación, del camino que Jesús nos propone de vida, ¿no? Pero eso no significa que te quedes fuera, o sea, puedes volver a andar el camino, estamos en un proceso en el que hemos dicho antes también, ¿no? Que hay esa gran contradicción, ¿no? Entre los grandes ideales del mensaje y la realidad nuestra, ¿no? Nuestra propia contradicción. Y también Dios acoge eso, o sea, Dios nos ha abrazado en Jesús con toda nuestra miseria, nuestra realidad, incluyendo también esas caídas, ¿no? Entonces, yo no me liaría mucho la cabeza con este tema. Tu salvación está en las mejores manos en las que podrían estar, que son las manos del Dios de Jesús, del Padre de Jesús. No están las mías, gracias a Dios. No están las de mi vecino, ni están las de mi pastor, ni están las del Papa. No, están las de Dios. Y eso a mí me da una tranquilidad increíble. No sé. Yo creo que igual a los cristianos nos gusta mucho tomar partido o tener nuestra decisión en temas eso como salvación y condenación y queremos ponernos en ese lugar, ¿no? Que nosotros no tenemos que ser los que tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que tener también la confianza en Dios, que es Él el que
el que está capacitado y el que va a decir esos temas y sabiendo que el Dios en el que creemos es un Dios justo, pues también nos quita un poco de presión, ¿no? Imagínate que depende de lo que nosotros pensemos. De nuestras justicias, ¿no? Qué presión, ¿no? Y que a veces también... Volveríamos a lo mismo otra vez, a los miedos, a los fantasmas, al ruido, ese que tanto daño hace, ¿no? Y que no libera. Y yo creo que está de fondo en lo que estamos diciendo, que creo que es bueno recalcarlo y es al ejemplo, ¿no?, que has puesto del billete, que la salvación no es en el mañana, la salvación se puede vivir ahora, ¿no? Y creo que ese también es el reto como cristianos, de poder experimentarla, ¿no? De poder andar ese camino desde hoy mismo, ¿no? Y a lo mejor alguien se lo está pensando, ¿no? Alguien que nos escuche puede estar pensando en esto, pues yo le invitaría a que se empape ya, ¿no? Que se sumerja de lleno en ese proceso que creo que se puede vivir desde la hora y no hay que esperar al más allá para ello. De hecho, para mí, uno de los grandes errores es dividir esas dos cosas. O sea, hablar de que una cosa es lo que experimentas aquí y otra cosa es la salvación en el más allá, la vida eterna, como cada uno lo quiera llamar. Hacer esa división creo que también es erróneo. Yo creo que a lo que nos llama el Evangelio es a un camino que la muerte no podrá truncar. Pero es el mismo camino, no cambia. O sea, nuestra esperanza es que ese camino, la muerte no lo va a poder parar. En esa esperanza descansamos, pero el camino es el mismo. Entonces, creo que cuando hacemos esa diferencia, ¿no?, entre el más allá, el más acá, estamos generando ahí unas barreras que creo que Jesús no pretendía crear. Creo que él lo veía todo de una manera mucho más integral y conexa. Y una cosa lleva a la otra y la otra lleva a esta, ¿no? A la una. A la una. Y yo creo que es verdad que tener una vida centrada en el más allá, pues al final, lo que habéis comentado, ¿no?, que te incapacita el estar viviendo y el estar disfrutando de ese regalo. Así que yo creo que es un buen resumen. Sí, yo creo que nos podemos quedar con esa idea, ¿no?, de que el cristianismo no es un mensaje escapista, no es el mensaje de vamos a ahogar las penas en que viene el más allá, ¿no?, y nos vamos de este mundo, sino que nos invita a una visión mucho más integral, ¿no? Una salvación que empieza aquí y nos llevará hasta la plenitud, ¿no? Pero ¿no creéis que también puede ser positivo el mensaje? O sea, como que también se podría decir el hecho de creer en un más allá, también, ¿no?, el acabar con el estar sufriendo, saber que el decir... Pues, eso tiene un fin. O sea, como que también es positivo, ¿no? Para que no sé, pregunto. Totalmente. Mientras no sea, yo creo, escapista, mientras no te haga querer renunciar al regalo de la vida, el mayor don que Dios te ha dado, ¿no? Mientras no te haga querer renunciar a eso, evidentemente es una esperanza y en el texto bíblico la encontramos, ¿no? Y va a depender mucho del contexto que vivas, ¿no? Porque a lo mejor nosotros en una sociedad en la que relativamente, ¿no?, pues vivimos en un cierto bienestar, ¿no? Pero claro, háblale del más allá en su momento a los esclavos afroamericanos, ¿no? Y de aquí del gospel ya podemos hablar algún día. Pero claro, para ellos el ver cómo más allá de esta vida iban a poder descansar, a no sufrir más, pues claro, para ellos era una fuente de esperanza, ¿no? Entonces, claro, también va a depender mucho del contexto, de tu situación, de cómo estés viviendo la vida. Sí, de hecho, tanto en el ejemplo que mencionas de los afroamericanos como la propia iglesia primitiva, ¿no?, es ese grito de Maranatá, ¿no? Señor, ven pronto. Exactamente. Era el motor que movilizó a la iglesia en medio de sus luchas y sus persecuciones, ¿no? Pero curiosamente no era un mensaje que les paralizara, sino que era un mensaje que les capacitaba para asumir aún con más seriedad el presente y tomar decisiones. Y amar todavía más la vida. Es curioso. Sí. Se aferraban, es decir, la mirada estaba en lo que viene, en el futuro de Dios, que ni siquiera, a mí no me gusta llamarlo más allá, ¿no? Ese futuro de Dios me gusta más, ¿no? Como decía Moltmann. Y eso lo que hace es que veo el presente con mucha más fuerza y con más compromiso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido... Y apunta, ¿no? En el texto bíblico vemos cómo se nos... la analogía que se utiliza es la de embajadores, que me parece también muy interesante, ¿no? Porque el embajador no es alguien que se despreocupa del lugar donde está viviendo, sino que, bueno, sabe que su ciudadanía está en otro lugar, pero eso no le evita implicarse, ¿no?, y comprometerse con nuestro mundo en el aquí y en el ahora. Muy bien. Bueno, ha dado juego, ¿no? Esta. Sí, la verdad que sí. ¿Ya están todas? 10 preguntas. Lo que podemos hacer ahora es sacar el bonus track, ¿no? Vale. ¿Qué decía esa pregunta, Pablo? Y así terminamos con algo positivo, ¿no?
Eso es. Bueno, positivo espero que haya sido todo. Sí, pero Pero bueno, es verdad, hemos hablado... Es verdad que la parte de la piña a mí no me ha gustado mucho. Se Esa ha parte, atragantado ahí un poco, ¿no? si pudiera la cortaba. No, pero es que ahora me vais a entender cuando lea la pregunta. Perdón, Pablo. ¿Qué cosas buenas ha dejado en vuestra vida la religión? Porque es verdad que hemos empezado hablando de lo que nos parecía malo. Es verdad, hemos hablado de lo que no nos gustaba. Me gusta, Pablo. Yo creo que está bien el otro contrapunto, que parece Sí. que tienes más razón que un santo. Estoy de acuerdo. A veces piña, pero a veces morcilla también. Exactamente. Al final parece que Paradoxa es crítica y a veces esa crítica se transforma en queja, ¿no? Como que puede parecer queja. Que solo damos caña. Pero no, también hay cosas positivas. Hay que ser constructivos. Claro. Hay que construir. Sí. Pues vamos allá. ¿Qué cosas buenas ha dejado en vuestra vida la religión? Venga, Lain, empieza tú. Venga, vamos a empezar. Yo voy a decir 3, ¿vale? La primera puede ser de manual, puede ser quizá de respuesta rápida, pero creo que quizás es la más relevante. Y diría que si la religión ha servido para conocer a Jesús, para conocerle, para seguirle, para que de alguna forma toda mi vida quede teñida o empapada por su ejemplo, por sus palabras, pues solo con eso diría que me serviría, ¿no? Si la religión ha servido para conocer a Jesús, ya habría valido la pena, sin duda. La segunda cosa diría que también le da un sentido de significado y trascendencia en este caso a mi vida, a mi existencia. Y digo trascendente porque alguien podría encontrar el significado, pues yo qué sé, en un partido político, por ejemplo, o en un club de fútbol. Una pizza con piña. O una pizza con piña, ¿no? Y defender ahí a muerte el comer pizza con piña. Pero claro, cuando hablamos de espiritualidad, de fe, pues creo que vamos a algo más trascendente, ¿no? A ese futuro de Dios del que hablaba Joseba, citando a Moltmann. Entonces creo que eso es un segundo aspecto positivo que ha traído a mi vida. Y el tercero diría que son las personas, ¿no? Antes yo me estaba quejando en qué es lo que menos nos gusta del cristianismo, pero fijaros qué paradoja, ¿no? A la vez también es lo que más valoro. Me ha dado la oportunidad de conocer a gente nueva, pero además de eso, a poder tener amigos de verdad, y lo que es digamos, diferencial al resto, que sería poder llamarnos hermanos, ¿no? Quizá en otros lugares podemos decir que somos muy amigos íntimos, pero cuando estamos en comunidad, cuando estamos en la Iglesia de Jesús, tenemos el poder y la fuerza de llegar a llamarnos hermanos, ¿no? Entonces, eso creo que es muy, muy positivo. Igual aquí emerge mi síndrome de hijo único, podría ser. Entonces, bueno, yo diría esas 3. Por un lado Jesús, por otro lado el sentido de trascendencia y el tercero el poder llamarnos hermanos. En mi caso, yo creo que sintonizo bastante con las que tú has dicho. Sin lugar a dudas, Jesús, ¿no? En primer lugar. En ese sentido, la religión, o sea, muchas veces hay una visión muy crítica, ¿no? Hacia la religión, y nosotros mismos la tenemos a veces, ¿no? En los podcasts damos mucha caña, como dice también Pablo. Pero esa iglesia, y hablo de iglesia con mayúsculas, de todo lo que la iglesia es y ha sido durante 2000 años, con todos sus errores, todos sus aciertos, todas sus luces, todas sus sombras, esa iglesia es la que nos ha permitido seguir teniendo hoy presente a Jesús, poder pasar el testigo de su mensaje. A pesar de todas esas imperfecciones, el mensaje ha llegado hasta aquí también gracias a todos esos hermanos y hermanas nuestros que han creído en este mensaje y que, mejor o peor, pues lo han transmitido. Y en ese sentido, si la religión, como tú dices, sirve para que lleguemos hasta Jesús, habrá merecido la pena, a pesar de los baches del camino, ¿no? En ese sentido, Jesús, y lo que con Jesús viene, que es una vida de sentido, una vida de propósito, ¿no? Saber hacia dónde te diriges, tener un referente. Yo creo que eso es algo de gran valor, que quizás hay días en los que uno no lo valora, pero cuando se pone a pensarlo, dices, jolín, me alegro de no estar vagando en el vacío, ¿no? Sino de saber que hay una dirección. Y lo mismo, aunque sea de manera contradictoria, aunque haya veces en las que uno se desvíe, uno no dé la talla, uno pierda a veces el rumbo, sabes que siempre tienes ahí ese ancla, ¿no? Al que volver a aferrarte y que te apunta hacia unos valores que
que no sé si son la verdad. Yo no sé si estoy en la verdad, ni creo poseer la verdad, pero para mí el mensaje de Jesús es profundamente verdadero. Y eso me vale. Yo no sé si es la religión verdadera, si es el mensaje definitivo, no sé si estoy completamente equivocado y resulte que todo es una fantasía, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el mensaje de Jesús vibra de una manera especial en mi corazón y huele a verdad. Para mí, huele a verdad, ¿no? Y eso me llena de sentido y quizás sea una de las cosas que más agradezco, ¿no? De la religión en este caso. Pero también sin duda está, como tú dices, las personas, ¿no? En primer lugar, la familia. Yo agradezco también, nunca podré agradecer lo suficiente, ¿no? En primer lugar a mis padres, ¿no? El que me hayan criado, ¿no? En un camino de fe, también me hayan dado a conocer de una manera tan natural, ¿no? Antes hablábamos de tantas personas para las que la realidad de Dios es una cosa prácticamente inverosímil, que no saben ni por dónde cogerla, ¿no? En ese sentido yo me siento agradecido, ¿no? Por el papel que la familia ha tenido en ese caso, ¿no? De darme a conocer la fe, no de una manera dogmática ni impuesta, jamás he sentido, en mi caso, que la fe se me haya impuesto, pero sí se ha vivido esa realidad, ¿no? Se ha vivido la realidad también de una comunidad de fe en la que, con sus aciertos y sus errores, pues yo doy gracias también por ello, ¿no? Por la comunidad de fe en la que crecí, por la comunidad de fe en la que estoy ahora también. Doy gracias por todo ello, porque todo ello me ha hecho quien soy hoy y me ha llevado hasta aquí, ¿no? Y he podido ver a Jesús de una forma u otra en todas aquellas personas que me han acompañado, ¿no? En este camino. Y creo que eso es muy valioso. Y por último también los amigos, ¿no? Como tú dices, que pasan a ser en muchos casos hermanos, ¿no? Hermanos y hermanas. Y eso es algo tremendo también de vivir, ¿no? Entonces, creo que, sinceramente, no concibo mi vida sin lo que la religión cristiana ha significado, ¿no? En ella. Y especialmente Jesús. ¿Y tú, Pablo? Bueno, creo que habéis dicho ya, me habéis dejado al final y me quedo sin cosas sin palabras. buenas, ¿eh? Pero sí, yo repetiría mucho muchas de las cosas que habéis dicho. El tema de la familia, yo también he crecido en una familia creyente y eso también, la verdad es que lo valoro mucho, el que parte de mi familia y entienda el significado de muchas cosas que guían mi vida. Y el hecho de mis amigos, las personas que he encontrado en la comunidad, pues también lo valoro mucho. Valoro también el descubrir a Dios por medio de otras personas que son distintas a mí, que hablan, que muestran un poco partes de ese Dios que estoy en proceso de conocer. Y aparte, también diría el tener un modelo como Jesús también me ha ayudado en muchas partes de mi vida, el cómo actuar ante una situación, ante un trabajo. A veces igual me ha costado más, pero yo creo que ha ayudado a poner orden en mi vida. Que igual si utilizo mis propias habilidades o mi propia intuición, pues las veces que me he inclinado más por ese lado, me he equivocado mucho y eso ha creado caos. Y el tener ese orden, yo creo que ha ido a mejor. Es verdad que otras veces es complicado porque te lleva a tomar decisiones incómodas, pero bueno. Y otra cosa que también se sentiría mucha gente identificada es el tema del perdón, ¿no? Como a pesar de fallos que he cometido, el sentirme perdonado, como que también me ha ayudado mucho. Y yo creo que vivimos en una sociedad en la que ni siquiera hay perdón para la gente no creyente, ¿no? Que vivimos una era de la cancelación en la que haces algo mal y ya estás tachado, ya se te ha puesto, ¿cómo se dice? ¿El San Benito se dice? Sí, totalmente. Pero yo creo que el tener ese perdón y también pues el poder practicar ese perdón también es algo que valoraría como una cosa buena. Muy liberador, sí. Bueno, aquí nos hemos puesto íntimos, ¿no? Nos hemos puesto románticos. Sí. Yo creo que igual alguno ha sacado el Kleenex, ¿eh? Igual alguno ha sacado el Kleenex y todo. Sí. Creo que hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Hemos llegado al final. Wow, creo que ha sido un episodio muy interesante. ¿Cuántas preguntas han quedado fuera contando? 19. O sea, 9, perdón. 9 más las que hemos quitado, que eran casi otras 20. Sí, pues unas 29 o así. Sí. Quizá para el episodio 30, 20. de hecho. Han quedado 30 preguntas fuera, 30 preguntas que... Muchas gracias otra vez a todos y todas las que
os habéis tomado Eso el es, tiempo de total, mandarlas. total. Se agradece mucho, han sido preguntas muy interesantes Sí. y ha estado muy guay. La verdad, Pablo, ha sido genial tenerte. Hay que repetir. Sí, Me ha encantado o sea, Paradoxa con Pablo aquí, la verdad es que... cuando Esto ha queráis. ido a otro ritmo, ¿eh? Sí, sí. Y Yo he estado además aquí- nos trae una receta increíble. Increíble, o sea, una receta que- infalible. O sea, ¿qué esto... qué más Os queréis, podéis no? O quejar. sea, salís de aquí con una super es receta de tremendo. Burgos. ¿Qué más bueno, se puede bueno, o pedir? sea, ¿qué más Os queréis que os dé festejar. Paradoxa? No, Yo pero he la verdad estado es súper que... cómodo y eso, a pesar de todos los cables que me ha puesto aquí, Parece que me he te sentido estaba súper maniatando. cómodo aquí. Me Y Qué bueno. la verdad es que estoy aquí disponible si algún otro día no tenéis otro invitado. Pero bueno, se ha quedado otra pregunta en el Si Alex aire. San Pedro os falla, podéis llamarme. Hemos hablado de por qué no una mujer discípulo, pero ¿por qué no una mujer en Paradoxa? ¡Oh! Yo creo que- Ahí está, Ojo. ahí Ahí abro está. otro melón, ¿no? Importante, importante. Todavía no había ninguna mujer aquí. ¿Cómo se las sabe, eh? ¿Cómo ¿Cómo nos se las tira? Nos ahí? las tira con Está perdigón muy bien, armado. Muy bien, muy bien. Sí, señor. No, Pablo, ha sido un placer y gracias otra vez también por haber lanzado esa idea loca Sí. a lo tonto que Mm. parecía una broma Mm. y que al final nos ha llevado a estar aquí y hacer este podcast y conocer a muchísima gente que nos ve y que Mm. no conocíamos antes de este podcast y las oportunidades que se han abierto y sé que se abrirán gracias también Mm. a este proyecto. Así que gracias, Pablo. Me alegro mucho de Gracias. haber soltado esa bomba y nada, que sigáis con muchos más episodios. Encendiste la chispa, Pablo, de Paradoxa. Sí, siempre lo recordaremos. Bueno, señores, como decimos siempre, esto es Paradoxa, donde la tensión... Tiene su lógica. Hasta la próxima. próxima.